es el producto escalar de dos vectores, la fuerza y el desplazamiento, y que cuando hago ese producto escalar es el producto de los dos módulos, pero me aparece el coseno del ángulo. El coseno del ángulo no solo me va a indicar qué porción de la fuerza está haciendo el desplazamiento, es decir, la componente en X, siendo X el desplazamiento, sino que además el coseno del ángulo, ¿sí?, también me va a indicar el signo del trabajo. Si el ángulo está entre 0 grados y 90 grados, el coseno va a variar entre 1 y 0. Pero si el ángulo entre ambos vectores está entre 90 y 180, el coseno va a variar entre 0 y menos 1. ¿Bien? Como nosotros en termodinámica trabajamos casi siempre con sistemas hidrostáticos, que no son un sistema unidireccional, como un alambre estirado, que también es un sistema termodinámico, también nos va a convenir, casi siempre nos va a convenir, transformar esa expresión de fuerzas por desplazamiento, fuerzas externas por desplazamiento, en términos de presiones y cambios de volumen. ¿Bien? Y la verdad es que no hay que hacer mucho para lograrlo. Ahora, cuando uno cambia lo que es la fuerza externa, ¿sí?, y lo expresa en términos de lo que es el sistema, de las propiedades del sistema, que es P por A, ¿bien?, uno lo puede hacer teniendo en cuenta dos cosas. La primera es que si trabajamos siempre en condiciones de cuasi equilibrio, ambos vectores van a ser iguales en magnitud. ¿Bien? La segunda es que tienen direcciones, sentidos distintos. Cuando la fuerza externa siempre apunta en un sentido, la fuerza interna, ¿sí?, apunta en el sentido contrario. ¿Bien? Yo puedo cambiar F0 externa, que es la que verdaderamente hace trabajo sobre el sistema, por P por A, la presión por el área, que es la fuerza interna. Lo puedo cambiar sabiendo esto, que ambas son siempre iguales, ¿sí?, y opuestas. Y por eso me aparece un signo menos acá adelante cuando cambio fuerzas externas por P por A, y el trabajo entonces me queda menos P diferencial de B. Yo les había dicho, y lo vamos a terminar de ver al cierre de esta clase, que en algunos libros de termodinámica el trabajo se define como P diferencial B sin el signo negativo adelante. Bien, no deja de ser una convención de signos. Cuando yo pongo el signo menos, de alguna manera, y a mí me gusta más, pero no tienen que seguir mis gustos para nada, a mí me gusta más porque es más respetuoso de la coherencia de estos signos. Cuando la fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección y sentido, ese trabajo debería ser positivo, y cuando apuntan, ¿sí?, para lados diferentes, ese trabajo debería ser negativo. Así que el signo menos nos ayuda a respetar esa coherencia de signos, que es lo que antes nos daba el coseno de phi, que ahora ya no lo tenemos más porque hicimos el cambio de variable, pero justamente el signo negativo ahí mantiene esa cuestión de respeto. Dicho esto, cuando escriban ustedes, si eligen esta nomenclatura, el trabajo es menos P diferencial de B, está claro que una expansión, ¿sí?, va a tener trabajo negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que visto, si ustedes se paran dentro del sistema y ustedes se expanden, empujan el entorno, lo que está afuera, visto desde el sistema, con sus ojos, es energía que ustedes están exportando. Es trabajo mecánico que está saliendo de las fronteras del sistema para empujar las ruedas de un auto, ¿sí?, sobre el cual ustedes son el motor. ¿Bien? Por el contrario, si ustedes son el sistema y desde afuera se los comprime mecánicamente, ¿sí?, es el entorno el que los está contrayendo, ustedes van a sentir como sistema que les están ingresando, ¿sí?, energía mecánica, tanto joules positivos. Energía que entra es positiva, energía que sale es negativa. Entonces, también es bastante coherente respecto a esta noción de todo el input es positivo, todo el output es negativo, y eso también va de la mano con haber puesto el signo negativo adelante. Aquellos que no pongan el signo negativo adelante, está claro que la expansión va a ser positiva, el trabajo, ¿bien?, y la compresión va a ser negativa. Y ahí un poco el decir, che, cuando me comprimieron, la energía es negativa, es medio raro pensarlo, pero bueno, no importa. Hay libros que lo piensan así. Después de todo, no deja de ser una convención de signos, y aquellos que digan, che, para mí el trabajo es positivo, para mí es negativo, no tienen por qué pelearse, porque cada uno eligió una forma de pensarlo diferente. Bien. Dicho esto, ahora está claro que el trabajo, cuando yo estoy en un punto inicial, ¿sí?, y empiezo a tener un desplazamiento,
el trabajo en el punto inicial vale 0 porque todavía no desplacé nada. A medida que yo comience a desplazar algo mecánicamente, voy a comenzar a tener trabajo. Por lo tanto, tengo que resolver una integral del diferencial de W. ¿Bien? El diferencial de W justamente me permite a mí entender que lo que voy a estar sumando es, ¿sí?, las distintas áreas bajo una curva, ¿sí?, y que cuando hago una sumatoria con n intervalos, lo que tengo es una integral del producto P por el diferencial de B, con o sin el signo negativo, según lo que ustedes hayan elegido. ¿Bien? Ese diferencial de trabajo no es un diferencial común y corriente. Fíjense que acá aparece tachadito, bueno, el PowerPoint no lo pone arriba, esa linita. La diferencia entre este diferencial y el diferencial de volumen, por ejemplo, es que el diferencial de trabajo es un diferencial inexacto y el diferencial de volumen, como el de temperatura, como el de presión, como el de cualquier otro, como vimos en la clase pasada, siendo ese diferencial de X y Z una coordenada del sistema, esos diferenciales son exactos. El trabajo tiene un diferencial que se llama, ¿sí?, inexacto. La diferencia, valga la redundancia, entre unos y otros es que cuando ustedes integran un diferencial exacto, por ejemplo, el diferencial de presión, el diferencial de volumen, el diferencial de temperatura, lo único que les va a interesar a ustedes para resolver eso es el valor inicial y el valor final. Ahora lo vamos a ejemplificar. Cuando ustedes integran el trabajo, el diferencial de trabajo, ¿sí?, ahí va a haber otra realidad diferente. Van a depender del camino. ¿Bien? Eso lo habíamos visto creo que en la clase pasada. Resolver la integral del diferencial de W implica no tener un delta W. Bien, eso es una aberración matemática, está muy feo, está muy mal. ¿Sí? Que del diferencial W, banquen un cachito que voy a tratar de dibujar. Recuerden que antes de esto ustedes tenían lo de la pantalla anterior, que es esto que está acá. ¿Bien? Cuando ustedes integran esto acá, esto, el integral de un diferencial inexacto, es directamente W. ¿Bien? No es delta W. A ver, si uno hubiese escrito delta W, hubiese estado implicando que ese diferencial era exacto, ¿sí?, y que tenga un W final, que tenga un W inicial, y tal cosa no existe. ¿Bien? Yo en el punto final no tengo trabajo, y en el punto inicial menos que menos, porque es 0, y no estoy haciendo un delta. ¿Bien? Tengo una cantidad que va desde 0 hasta un valor, que es cuando yo termino de desplazarme. ¿Bien? Así que bueno, correctamente la expresión sería esta, y ahora que yo ya entiendo que no es delta W, sino que es W a secas, me pregunto cómo resuelvo lo que tengo en el lado derecho de la igualdad. ¿Bien? Tengo la integral de un menos 1, que está ahí, que puede salir afuera, P diferencial de B. ¿A quién estoy integrando? Al desplazamiento, al cambio de volumen. ¿Bien? Eso es lo principal. Es una integral definida. ¿Y definida por qué? Porque conozco los dos extremos de integración, B1 y B2. Sé desde dónde salgo hasta dónde llego en términos de lo que yo sé que estoy integrando, que es el volumen. Ahora, el diferencial de B no está solo en la integral. Si hubiese sido así y no estuviese P ahí adentro, la integral del diferencial de B se resuelve como B final menos B inicial, que es delta B. Está la presión multiplicando dentro, y yo lo primero que tengo que hacer es tomar la decisión de qué hago con la presión. Para saber qué hago con la presión, no me queda otra que entender cómo fue ese desplazamiento. ¿Qué es lo que le pasó al sistema cuando pasó del punto 1 al punto 2? ¿Sí? Y ese cómo, ese qué o por dónde, implica que yo pueda conocer la trayectoria del sistema desde el punto 1 hasta el punto 2. ¿Bien? Dicho en palabras más termodinámicas que vamos a empezar a usar, necesito conocer el camino recorrido. ¿Bien? Entonces, un pasito más atrás, para que yo pueda conocer el camino recorrido, la trayectoria entre el punto 1 y punto 2, y entender de qué proceso se trató, ¿sí? Todo eso en miras de qué? De poder resolver esa integral que está en pantalla. Yo necesito asegurarme de que el proceso, ¿sí?, sufrió un trabajo de forma cuasi estática. Si yo sé que el proceso de expansión o compresión fue cuasi estático, me voy a estar asegurando que el sistema no solo en estado de equilibrio 1 y en estado final de equilibrio 2 estaba en fotos de equilibrio, recuerden nuestra cámara termodinámica de sacar fotos,
sino que además todos los puntitos intermedios entre 1 y 2 también eran de equilibrio. ¿Por qué? Porque básicamente, como en la pantalla anterior, y ustedes se acordarán, yo podía generar una compresión, una expansión, no poniendo 1 kilo de arena arriba del pistón o sacándolo de golpe, sino agregando ese mismo kilo de arena a granito por granito, o la expansión sacándolo de granito a granito. Los estados inicial y final van a ser iguales, ¿sí? La única diferencia entre haber sacado el kilo de arena de golpe y haber sacado granito por granito es que en este segundo caso el proceso de expansión fue cuasistático. Lo mismo hubiese sido en la compresión. ¿Qué quiere decir que haya sido cuasistático? Que en todo momento el sistema se iba acomodando, ¿sí?, entre la fuerza externa y la fuerza interna, manteniendo solamente un diferencial de resultante, ¿sí?, a favor de una expansión o a favor de una compresión, según si yo estaba poniendo granitos de arena o sacándolos. Pero el sistema siempre estuvo en una condición de cuasi equilibrio con su entorno, ¿sí?, y la presión dentro del sistema siempre fue uniforme. Cuando yo hago eso, con ese cuidado, con esa sutileza, eso me va a permitir a mí no solo dibujar el punto inicial de equilibrio y el punto final, sino además poder dibujar toda la trayectoria, conocer cómo y por dónde estuvo pasando el sistema en todo momento. ¿Bien? Okay. Creo que esto lo había dicho en la clase pasada, ¿no? Hello. Sí, esto sí. Sí. Bien. Genial. La forma más tonta de resolver un trabajo es cuando no lo hay. ¿Y cuando no hay trabajo en física 1? O cuando no hay fuerza o cuando no hay desplazamiento. ¿Bien? En términos de nuestra nueva expresión que reemplaza fuerza por desplazamiento, ¿sí?, por presiones, cambios de volúmenes, está claro que nosotros por lo general no vamos a trabajar con presiones igual a 0, porque eso quiere decir que no tengo materia directamente. Entonces, suponiendo que la presión es no nula, bien, nuestra preocupación inicial es entender si hubo desplazamiento o no. Si hubo cambio de volumen o no. Si no hubo cambio de volumen, B1 es igual a B1, esta integral se anula, da 0, porque justamente esto es nulo, no hay cambio de volumen. Ese tipo de procesos se llaman procesos isocóricos. Es toda la familia de curvas verticales que yo en un gráfico presión-volumen podría dibujar. ¿Sí? Las n curvas verticales, una al ladito de la otra, las infinitas curvas verticales, si yo me muevo a través de una de ellas hacia arriba o hacia abajo, lo que estoy asegurando es que no cambia el volumen. Y entonces lo que estoy implicando es que para hacer ese movimiento de subir o bajar verticalmente no me hace falta trabajo. ¿Cómo lo hago? Lo vamos a aprender más adelante. Pero está claro que no es a través de trabajo mecánico, porque no hay desplazamiento. ¿Bien? Entonces, procesos isocóricos, trabajo igual a 0. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la siguiente forma bien tonta, o la siguiente forma sencilla de tener un trabajo frente a nosotros? ¿Y cómo calcularlo? Bueno, cuando tengo procesos que son isobáricos. Las n curvas horizontales, cada una a presión constante. ¿Sí? Si esta que estoy dibujando es presión 1 atmósfera, la de arriba será 1.1, 1.2, 1.3, y entre ellas las infinitas curvas que están entre 1 y 1.1. ¿Bien? Todo el plano lleno de curvas horizontales. Si yo me muevo a través de una línea horizontal, lo que aseguro es que la presión no cambia. Ese proceso se llama isobárico. ¿Bien? Y claramente, si yo me muevo, por ejemplo, desde el punto 1 al punto A, tengo un desplazamiento. Hay un cambio de volumen. Paso de B1 a B2. Pero paso de una manera muy particular, que es que la presión durante todo ese desplazamiento no cambió. ¿Bien? Entonces, si tengo este proceso tan particular donde voy desde 1 hasta A, pero sé que la presión no cambia, ¿sí?, calcular ese trabajo es muy sencillo. ¿Por qué? Porque me pregunto acá, ¿qué le pasa a la presión cuando el volumen pasa de B1 a B2? ¿Cambia o no cambia? No, no cambia. Es indiferente, es indistinta a lo que le pasa el volumen. Entonces la presión actúa como una constante y puede salir fuera de la integral, ¿sí? Y lo que a mí me termina quedando es menos P por la integral de diferencial de B. Y esto sí es muy tonto resolver, porque es la integral de un diferencial exacto entre dos extremos. ¿Bien? Y esto es entonces menos P por el volumen valuado en el punto final y en el punto inicial, ¿sí? Y esto es menos P por B2 menos B1, que es delta B. ¿Bien? ¿Ok? Entonces, un proceso isobárico, calcularle el trabajo, es muy sencillo.
Fíjense que si yo voy desde 1 hasta A, ¿sí? El volumen 2 es mayor que el 1 y esto da positivo. Con el signo menos que está delante de la P, el trabajo me da negativo. Bien, en nuestra convención de signos, una expansión es trabajo negativo porque es energía que el sistema exporta hacia el entorno y el entorno la agarra. Bien, si yo hubiese ido al revés, hubiese ido desde B2 a B1, este delta que está acá me da negativo, con el menos que está delante me da trabajo positivo, una compresión es trabajo positivo porque es el entorno el que está inyectando energía mecánica en el sistema. Bien, ok, lo que habíamos visto es que además cuando resuelvo esta integral, y justamente nos dábamos cuenta para los casos isobáricos, si yo calculo ese trabajo que es desde acá hasta acá, que es P, ¿sí? P1 será entonces P1 o PA, que vale lo mismo, por delta B, que es lo que recién habíamos escrito acá abajo, ese es el área de un rectángulo. ¿Qué rectángulo? De todo el rectángulo que está abajo de esta curva. ¿Bien? Sería el área de este rectángulo que estoy marcando acá. Base por altura. Entonces, en definitiva, gracias a este proceso que es muy sencillo, me doy cuenta que cuando resuelvo la integral de P diferencial de B, en realidad lo que estoy calculando geométricamente es el área bajo esa curva. No importa la forma que tenga. Si yo ahora tengo una curva que tiene entre 1 y 2 esta forma, ¿bien? Va a ser todo el área hasta allá abajo que esté debajo de esa curva. ¿Bien? Claramente para calcularlo voy a tener que ver qué le pasó a la presión acá respecto al volumen y entender esa ecuación. No es que fue constante, fue variando como una viborita que uno podría aproximar como si hubiese sido una senoide. Bien, un quilombo resolverlo, pero lo puedo hacer. ¿Estamos? Fíjense que hasta ahora, voy a borrar, ¿sí? Tanto en el proceso isocórico como en el proceso isobárico o si quieren este otro isocórico, yo puedo tomar decisiones de qué hacer con esta integral, si tengo trabajo, si no lo tengo, si lo tengo, si la presión fue constante o no y se tiene que quedar adentro. Puedo tomar esas decisiones, ¿por qué? Porque puedo dibujar las curvas. Y poder dibujar las curvas, ¿sí? Está a su vez asociado a que el proceso que yo realicé, sea isocórico o sea isobárico, fue cuasi estático. Bien, porque cuando yo dibujo esta curva de 1 hasta A con una línea horizontal, estoy haciendo una aseveración muy fuerte, que es que no solo sé que la presión en 1 valía tanto y la presión en A valía lo mismo, sino que si me paro en este punto intermedio, en este punto intermedio o en este, también valía lo mismo, mientras el volumen pasaba de 1 hasta 2. Entonces conozco todos los puntos de equilibrio. Tengo que saber que el proceso fue cuasi estático para poder dibujar una curva llena, ¿sí? Y entonces para poder tomar una decisión de qué hago con esta integral. Si el proceso fue un despelote, porque yo la expansión la hice en forma violenta, ¿sí? No puedo asegurar que el proceso fue isobárico, no puedo dibujar esa curva, esa trayectoria. ¿Estamos? Lo mismo si es isocórico. ¿Bien? Bien. Entonces, tenemos el caso más fácil para resolver esta integral, que es cuando no hay trabajo. Tenemos el segundo caso más fácil para resolver esta integral, que cuando es isobárico, P por delta B. ¿Bien? En todos estos casos, cada vez que calculo el trabajo, decimos, che, mirá, si mi curva fue así o mi curva fue así, verdaderamente lo que estoy calculando analíticamente cuando digo, che, esto me dio tantos joules, ¿sí? Eso es imagen especular, ¿sí? Del área bajo la curva en un diagrama presión-volumen. Ese es el trabajo, geométricamente, ¿sí? De lo que estoy calculando en la integral. ¿Bien? Ok. Hay un tercer caso, que acá creo que habíamos parado la clase pasada, que es qué sucede si el sistema pasa de un punto 1 a un punto 2 y, o casualidad, ambos puntos estaban a la misma temperatura, ¿bien? Estaban sobre la misma isoterma. Y yo aprovecho eso y digo, che, bueno, yo voy a expandirme o comprimirme a través de esa curva isotérmica que los une. Ya que están a la misma temperatura, voy a viajar de 1 hacia 2 sin que cambie la temperatura. Ese proceso ya no es más ni isocórico, ¿bien? Porque el volumen está cambiando, ni isobárico, porque la presión ahora sí está cambiando, ¿bien? Lo que no cambia en este proceso es la temperatura. ¿Estamos? ¿Cómo puedo hacer para ir de 1 a 2 sin que cambie la temperatura? ¿Cómo lo podría hacer en el laboratorio? Yo creo que en alguna clase ya lo habíamos ejercitado esto. Si yo tengo un gas dentro de un pistón, ¿bien?
y lo sumerjo dentro de una pileta de natación que tiene agua, mucha agua, a la misma temperatura a la que quiero que esté siempre mi sistema. Por ejemplo, si esa expansión isotérmica la quiero hacer a 20 grados centígrados, 293 grados Kelvin. ¿Bien? ¿Cómo puedo hacer para que la temperatura nunca cambie? La pongo dentro de una estufa que esté a 20 grados o dentro de una pileta con mucha agua, tipo baño María, a 20 grados centígrados. Cualquier cosa que yo haga sobre el sistema, si el sistema quisiese calentarse o quisiese enfriarse, no lo va a poder hacer porque está en contacto diatérmano con el entorno. Y el entorno es tan grande en su masa térmica, ¿sí?, que cualquier temperatura que quisiera cambiar el sistema tendría que modificársela también al entorno, y la verdad es que no le da el cuero. ¿Bien? Eso también lo vamos a estudiar sobre el final de esta clase y si no la clase que viene. Entonces, haciendo esto, yo puedo expandirme de 1 a 2 a la temperatura, ¿sí?, constante que corresponda a esa isoterma. ¿Bien? Vamos a preocuparnos más adelante cómo es esa expansión isotérmica. Pero ahora concentrémonos en cómo calculo yo el trabajo para esa expansión o compresión isotérmica por esa curva, que no es ni una recta horizontal ni una recta vertical. ¿Bien? ¿Cómo resuelvo eso? Porque ahora el trabajo no es nulo, porque eso es solamente para los isocóricos, no es un proceso isobárico donde pesa la afuera y no jode, sino que ahora, cuando cambio de 1 a 2, la presión se va modificando mientras el volumen va cambiando de 1 a 2. Entonces no la puedo sacar afuera la integral. ¿Bien? Entonces, ¿qué información tengo yo que me podría estar ayudando en este caso? Justamente que el proceso 1-2 es un proceso isotérmico. ¿Bien? Entonces, vuelvo a escribirme el trabajo acá, me escribo la ecuación de estado, si es un gas ideal, la tengo acá, si no, tendré que ir a buscarla, y voy a hacer algo. Me fijo quién me está molestando acá, quién me está molestando. A quién tengo que entender cómo cambia respecto al volumen, que es justamente la presión, y veo qué puedo hacer con la ecuación de estado. Y despejo, dejo P sola y paso el volumen dividiendo acá abajo. Vemos si esa sustitución nos alivia en algo y la mandamos adentro de la integral donde estaba la presión. ¿Bien? Y ahora me pregunto, bueno, esto que acá sustituyó la presión, porque es lo mismo. ¿Bien? N, ¿qué pasa? Bueno, si es un sistema cerrado, chau, se va afuera. R, constante universal de los gases, chau, afuera. Y ahora me quedan dos variables, la temperatura y el volumen. El volumen claramente va a quedar dentro de la integral porque estoy integrando respecto al volumen. Pero mi pregunta es, che, ¿y la temperatura qué onda? Bueno, justamente el proceso fue isotérmico, ¿bien? Una expansión o compresión isotérmica. Entonces la temperatura, mientras cambie el volumen, no va a modificarse. Y la temperatura también puede salir afuera de la integral. Si no hubiese sido un proceso isotérmico, ¿bien?, haber hecho este cambio no me hubiese servido mucho. Porque es verdad, tal vez hubiese podido sacar a N y a R, pero si la temperatura hubiese estado cambiando, ¿sí? Antes tenía P que me molestaba, ¿sí? Ahora tengo a T que me molesta. ¿Bien? Me sirve este reemplazo siempre y cuando, ¿sí?, me ayuda a resolver la integral, y en este caso sí, porque N, R y T pueden salir afuera porque son constantes, porque el proceso es isotérmico, además de ser un sistema cerrado. ¿Bien? Lo que me queda dentro de la integral es el diferencial de B sobre B, y eso sí lo puedo resolver, porque es el integral de 1 sobre x diferencial de x. ¿Y eso cómo se resuelve? Con el logaritmo natural, ¿sí?, de x. ¿Bien? En realidad, antes de esta expresión, para que ustedes se acuerden, ¿sí?, antes de eso, yo hubiese tenido menos n r, ¿sí?, t, corchete, logaritmo de bf menos logaritmo de bi. ¿Bien? ¿Ok? El logaritmo en igual base, ¿sí?, la diferencia de logaritmos de igual base se puede escribir como el logaritmo del cociente de lo que tengo. ¿Bien? Que es el logaritmo de f sobre. Entonces, fíjense que esta sería la tercera forma de calcular un trabajo sencillo para nosotros que recién nos estamos iniciando, de cómo resolver esta integral con una sustitución muy sencilla a partir de la ecuación de estado. ¿Bien? Casos más complejos van a venir, ¿sí?, en clase futura, pero en definitiva, si yo sé que el proceso fue cuasi estático, ¿bien?,
y puedo dibujar la trayectoria, en todo caso tendré que tratar de entender, ¿sí?, cómo cambia la presión respecto al volumen. Si mi proceso fue, como decíamos antes, voy de 1 hasta A y no voy por una línea recta, sino voy por una senoide, ¿bien? Tal vez sea un quilombo imaginarlo, pero en realidad yo lo que tengo que tratar de hacer acá es escribir P como una función del volumen y reemplazar P por cosas que tengan que ver con lo que estoy integrando, que es el volumen. Entonces acá, desde 1 hasta A, desde B1 hasta B2, ¿sí?, tal vez lo que yo vaya a meter ahí adentro sea un valor, qué sé yo, no sé, algo que tenga que ver con un seno, ¿sí?, de B más algo, ¿bien? B más una constante, y eso termine siendo lo que yo pongo acá adentro. Y ahora voy a estar integrando, ¿sí?, una función media compleja, diferencial de B, pero todo en función de B. ¿Bien? Si yo ahora, en lugar de ir de 1 hasta A por esa viborita, tengo este bolonqui, bueno, está claro que matemáticamente eso ni siquiera es una función, porque tengo múltiples valores para un mismo X. Pero tal vez hasta podría ir particionándola, o si quiero, geométricamente, si pudiese, medirle todo el área debajo de esta curva hasta acá abajo, ¿bien? Medir toda esta área, y ese sería el trabajo, ¿bien? Hasta lo puedo hacer con un software adecuado. O modelizar la curva, ¿sí?, para calcular cómo cambió P con respecto al volumen entre los dos extremos. ¿Bien? Muy sencillo, sea isobárico, sea isotérmico, extremadamente complejo, ¿sí? Eso termina siendo un problema más del álgebra, de cómo resolver la integral. Pero hay algo que es ultra necesario para que yo al menos me enfrente a esa situación. Si lo puedo integrar o no lo puedo integrar. Que es que para resolver la integral yo necesito que el proceso haya sido cuasi-estático. Que yo haya podido dibujar la curva, ¿sí?, porque necesito saber cuál es el camino para resolver esto. ¿Bien? ¿Qué decisiones voy a tener que tomar? Si mi proceso de acá hasta acá fue por un proceso fuera del equilibrio y yo no lo puedo dibujar, estoy al horno, no puedo calcular el trabajo. Después vamos a ver qué otras estrategias podemos hacer. ¿Bien? Ok. Bien, bueno, esto se los dejo, en todo caso en otro momento lo retomamos, así avanzamos más rápido. Bien. Nosotros hasta ahora venimos trabajando con sistemas que tienen 3 coordenadas en total. Por ejemplo, un gas dentro de un recipiente, que es un sistema hidrostático. Las coordenadas que mejor los describen a un gas dentro de un recipiente, un líquido dentro de un recipiente, un sólido, ¿sí?, son presión, volumen y temperatura. ¿Bien? Mientras más complejo, capaz que tenga que agregar otras coordenadas. Pero ese sería el sistema en su reducción mínima, más sencilla. Después tenemos otros tipos de sistemas termodinámicos. Un alambre, ¿sí?, un resorte, una bandita elástica, el tensor del puente Rosario Victoria. Da igual la magnitud, son sistemas unidireccionales. ¿Bien? Donde ahí sin duda, las mejores variables que me van a ayudar a mí a interpretar lo que le pase van a ser la fuerza en lugar de la presión, ¿sí?, la longitud en lugar de cambios de volumen, ¿sí?, y la temperatura para ver todo el efecto térmico. En una pila o una celda electroquímica está claro que ninguna de estas variables me sirven, salvo la temperatura, y entonces la propiedad intensiva, ¿sí?, que antes era la presión o la fuerza, ahora claramente va a ser la FEM, el potencial de uso-reducción, ¿sí?, y la propiedad extensiva, que antes era el cambio de volumen o el cambio de longitud, ahora va a ser justamente la circulación o la cantidad de carga que circuló. ¿Bien? Y después tenemos otros sistemas termodinámicos que podríamos seguir mencionando. Todos estos sistemas comparten algo, que son sistemas que en termodinámica se llaman sencillos porque tienen un número de coordenadas termodinámicas que los describen que es muy pequeño, 3. ¿Sí? Y como aprendimos ya en clases pasadas, de estas 3 coordenadas termodinámicas, no es que yo puedo fijar los valores de ellas 3 en los valores que a mí se me antoje. Cuando defina los valores de las 2 primeras, la tercera va a quedar inmediatamente determinada, ¿sí?, por el de las 2 primeras. ¿Bien? Porque hay una dependencia entre ellas, ¿sí?, que justamente es una cuestión de la naturaleza, de cómo obra el universo alrededor de nosotros. Y el universo nos dice
no es que todo es independiente de todo, hay cosas que están vinculadas unas con otras. Cuando yo entiendo que puedo representar esa vinculación a través de una función matemática, el siguiente paso es develar esa función matemática. Bien, no solo dejarla como z igual a f de xy y jugar con la matemática, sino tratar de averiguar qué forma tiene esa función f. En el caso de los gases ideales, ¿sí? Yo además entiendo que esa función f que existe, ¿sí? Y que ya me permite jugar con las diferenciales, las derivadas parciales y demás que vimos en la clase pasada, ahora además la conozco la ecuación porque hubo un par de niatos que se quemaron las pestañas laburando en el laboratorio y develaron ese misterio de la naturaleza, que es cómo la presión, el volumen y la temperatura de un gas se relacionan unas entre otras. Bien, y esa es la ecuación de estado del gas ideal. Para un gas que es real la puedo corregir, puedo usar Van der Waals, puedo usar Z. Para otros sistemas termodinámicos puedo develar, ¿sí?, cuál es la ecuación de estado que mejor los representa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Pero de nuevo, siguen siendo sistemas sencillos, donde tengo dos coordenadas independientes y una que depende de esas dos. ¿Sí? 3 coordenadas en total. Ahora viene un comentario que vamos a tratar de ir entendiendo a medida que vayan pasando las clases. Hay un hecho que es matemático, donde la matemática juega muy fuerte y nos dice lo siguiente. Para sistemas de dos coordenadas independientes o una, es decir, dos o menos, la matemática, esto es un hecho puramente matemático, nos va a ofrecer siempre la posibilidad de tener una solución a mis sistemas de ecuaciones diferenciales. ¿Bien? Más tarde lo vamos a entender esto. ¿Bien? Pero quiero recalcar lo siguiente. Si nosotros queremos demostrar o queremos ir hacia el primer principio, después hacia el segundo principio, y hacer exclamaciones, ¿sí?, a la humanidad entera de lo que acabamos de descubrir, no podemos tener un hecho matemático que nos esté soslayando ese descubrimiento. Es decir, no podemos decir algo donde capaz que la matemática nos juega una mala pasada y nos dice, sí, esto se puede resolver, esto también, esto también, esto también, esto también. Bien, lo que nosotros queremos decir, lo queremos decir desde un punto de vista termodinámico. Entonces, estos sistemas de dos coordenadas independientes están buenísimos, ¿bien? Pero la matemática nos ofrece esta trampa que dice, che, quédate tranquilo que yo te resuelvo todos tus quilombos. Y nosotros queremos que no, justamente, no, espera un cacho. Yo quiero asegurarme que todas mis soluciones no sean solamente válidas para estos sistemas que son chiquitísimos, donde en realidad la naturaleza al lado nuestro, ¿sí?, se comporta de una manera mucho más compleja y los sistemas termodinámicos no son de dos coordenadas independientes, dependen de muchísimos más factores. ¿Bien? Entonces nosotros vamos a querer zafar de ese hecho matemático y tratar de que lo que demostremos de ahora en más, lo que nos encontremos de ahora en más, sea válido para un sistema tan grande como a nosotros se nos antoje, incluso para el propio universo entero, de quichicientas, como dicen los chicos, coordenadas independientes. ¿Bien? Lo que vamos a hacer es zafar de ese hecho matemático y agarrar un sistema un cachitín más complejo, que tenga no dos coordenadas independientes, sino 3. Con solamente haber agregado una coordenada más, ya zafamos de eso. Y lo que podamos decir respecto a ese sistema termodinámico de 3 coordenadas independientes, ya va a ser válido para cualquier sistema en la naturaleza. ¿Bien? Sin querer limarnos la cabeza, ya pasar de un sistema de dos coordenadas independientes, que entiendo que para ustedes, y más con la virtualidad, sea un bolonqui entenderlo, un alambre, una pila, un gas dentro de un recipiente, sumarle una coordenada independiente ya es un quilombo bárbaro. ¿Bien? Así que imaginémonos poner más variables todavía. ¿Cuál es la forma más simple, ¿sí?, que podríamos, la elección más sencilla que podríamos tomar para lograr esto, de pasar de dos coordenadas independientes a una más? Agarremos lo que más sabemos manejar, un gas dentro de un recipiente. ¿Bien? Un sistema hidrostático muy noble, que nosotros ya lo conocemos, incluso le conocemos la ecuación de estado, ¿sí? Y hagamos lo siguiente, yo sé que ese sistema, un gas dentro de un pistón, tiene dos coordenadas independientes, 3 en total, una ecuación de estado, 2 independientes. Si yo pego dos gases, pego dos pistones con la gotita, ¿bien? Y la pared a través de la cual las pego es una pared diatérmana perfecta, ¿sí? Yo de pronto logro ese objetivo que antes quería. ¿Bien? Imagínense lo que tienen ahí en pantalla. Tienen dos gases pegados cola contra cola
ese fondo del pistón que comparten ambos gases, ¿sí? Ambos recipientes, es una pared, una laminita de cobre extremadamente finita, ultra diatérmica, que me va a asegurar que el gas del lado izquierdo y el gas del lado derecho estén siempre a la misma temperatura. Si yo lo que hago con ambos pistones son procesos de expansión, compresión, uno puede estar quieto, el otro lo puedo estar moviendo, hago lo que a mí se me antoje, pero lo hago de manera cuasi estática, yo me voy a asegurar que la temperatura de un lado sea siempre igual que la del otro lado, que no tenga diferencias de temperatura. Este sistema, que parece un bolonqui bárbaro, al menos me ayudó, ¿sí?, a lograr mi objetivo. ¿Por qué? Porque ahora tengo un sistema compuesto que, si yo cuento las magnitudes que puedo relevar, son 5 en total. La presión y el volumen de un lado, la presión prima y el volumen prima del otro lado, y una única temperatura que comparten ambos volúmenes. ¿Bien? 5 coordenadas en total. Pero mi pregunta ahora es, ¿cuántas son independientes? ¿Sí? Y para entender cuántas coordenadas son independientes, que son las que yo tengo que ponerle valores, ¿bien? Me tengo que preguntar cuántas ecuaciones de ligadura yo tengo, cuántas ecuaciones de estado tengo. Y la respuesta es que tengo 2 ecuaciones de estado. La misma, pero la misma aplicada al lado izquierdo y al lado derecho. Del lado izquierdo puedo tener oxígeno, tantos moles, tal presión, tal volumen, ¿sí? Y del lado derecho puedo tener aire atmosférico, ¿sí? Tantos moles. Capaz que son 2 gases ideales, la ecuación tiene la misma forma, pero tengo 2 ecuaciones con valores diferentes. Entonces tengo 5 coordenadas, 2 ecuaciones, 5 menos 2, son 3 las coordenadas independientes que yo tengo que definir. Una vez que defino el valor de 3 coordenadas, el valor de las otras 2 queda inmediatamente dado por las ecuaciones de estado. ¿Bien? Por ejemplo, si yo digo que del lado derecho tengo 10 litros, ¿sí?, del lado izquierdo tengo 5 litros y que la temperatura vale 250 Kelvin, claramente necesito conocer el número de moles de ambos lados. ¿Bien? Pero cuando tengo esa información, las presiones quedan inmediatamente determinadas. ¿Bien? Porque las pongo en sus ecuaciones de estado y ya puedo calcularlas. ¿Bien? Entonces, este sistema tiene 3 coordenadas independientes. ¿Qué es lo que yo buscaba? Sin volverme loco, que ya bastante loco creo que los he vuelto con todo esto, logramos tener un sistema que logró ese objetivo, que es salir de esa dualidad donde la matemática me juega una mala pasada, me enmascara, ¿sí?, mis apreciaciones, y tengo un sistema que es una coordenada más grande y zafa de ese hecho matemático. ¿Cómo podemos hacer para graficar cosas que le pasen a este sistema compuesto? Bueno, claramente vamos a tener que caer en un gráfico tridimensional. ¿Y qué coordenadas vamos a elegir para graficar ahí? Bueno, claramente los 2 volúmenes, ¿sí?, los desplazamientos, B, B', y en el eje Z vertical, la coordenada que comparten, que es la temperatura. Cualquier cosa que pase entre los 2 pistones ahí adentro, yo la voy a poder representar en este gráfico tridimensional. Fíjense que ahí tengo dibujado un cubo. Ese cubo sirve para que yo entienda que los cortes planares, ¿sí?, me están hablando, por ejemplo, un corte planar, ¿sí? Bueno, ustedes lo pueden ver de esta forma, me dice que son planos AB constante, un corte planar de esta otra manera me dice que son planos AB' constante, un corte planar horizontal me está hablando de planos isotérmicos, y después la verdad es que yo puedo ir de un punto a otro, como a mí se me antoje. Por ejemplo, si yo tengo un punto inicial de equilibrio acá, y después tengo un punto final de equilibrio por acá, ¿sí? Lo que yo voy a ver es, che, este punto I está a un volumen B'I, a un volumen BI, y yo fui hasta este punto F, que está acá, ¿sí?, a un volumen BF, a un volumen B'F, ¿bien? Y a una temperatura TF, que claramente puede ser la que esté contenida sobre este plano, que es, ¿sí?, esta temperatura que está acá. ¿Bien? Entonces, puedo ir de I a F, conocer los 2 estados de equilibrio, pero además ahora, si quiero calcular los trabajos, voy a tener que conocer por dónde fue el sistema. Necesito dibujar la trayectoria. Puedo ir por N caminos distintos. Por ejemplo, podría ir en línea recta, desde acá hasta acá. ¿Bien?
donde el volumen B pasó de acá hasta acá, con esta forma, con esta curva, el volumen B' cambió con la proyección sobre ese plano, o podría haber ido, ¿sí?, de esta manera, o haber ido de esta manera, no importa. Formas extremadamente complicadas. ¿Cómo hago para ir de I a F por distintas trayectorias? Bueno, jugando con los dos pistones. Lo expando más a uno, lo comprimo más al otro, ¿sí? Voy logrando ese movimiento entre los dos pistones y viendo qué pasa y cómo puedo llegar al punto final con trabajos. Si además me hace falta, puedo poner una fuente de calor que le dé calor Q, ¿sí?, como input de energía, no solamente con trabajo con los pistones, sino como energía térmica que entra o sale del sistema. Y entonces, entre ambas cosas, yo puedo jugar como a mí se me antoje con esos dos pistones como sistema compuesto. Lo importante es que el trabajo, como es un escalar, yo lo puedo subdividir en tantas partes como a mí me hagan falta. Subdividirlo en un camino que tiene distintos tramos, en tramos, como lo habíamos hecho antes, un tramo isocórico, un tramo isobárico, el tramo de esta parte, porque es un escalar y puedo subdividir en tramitos, pero también subdividirlo en cuántos agentes generan trabajo. Bien, en este caso tengo dos pistones, entonces puedo calcularle el trabajo para este pistón, ¿sí?, y los voy sumando. Bien, alguno puede ser negativo porque se estaba expandiendo, otro puede ser positivo porque se estaba comprimiendo, ambos pueden ser cero porque no se movían, las n posibilidades que ustedes se imaginen. Bien, este sistemita lo vamos a utilizar ahora a continuación para explicar algo. Después no vamos a resolver problemas con sistemas de 3 coordenadas independientes, pero es necesario que lo tengamos presente porque lo vamos a tratar de acudir a él por esto de lo que les comentaba yo antes de la matemática, ¿no? Bien. Ok. Dicho esto, además de tener trabajo por un sistema hidrostático que es menos P diferencial de B, podemos calcular el trabajo para algo que estiramos o que comprimimos, ¿sí?, una viga de hormigón, un alambre, un tensor de un puente, ¿sí?, una bandita elástica o un pelo que yo agarro y empiezo a estirar. ¿Sí? El trabajo sobre un hecho unidireccional, un sistema unidimensional, es la fuerza por el cambio de longitud, ¿bien? Casi de la física 1. ¿Sí? El trabajo en una celda electroquímica, después lo pueden leer mejor del libro ustedes, ¿bien? Pero en definitiva va a ser el trabajo eléctrico, y el trabajo eléctrico uno lo puede pensar como la diferencia potencial por la corriente circulante integrada en un diferencial de tiempo, ¿bien? Si el diferencial de tiempo lo pasa al otro lado, me queda que la potencia eléctrica es V por I, ¿sí?, algo que ustedes aprendieron en física 2, ¿bien? Después esto lo podemos aplicar en algún ejemplo o algún ejercicio que hagamos más adelante. Y así puedo calcular trabajos para los distintos sistemas termodinámicos de acuerdo a sus propiedades, ¿sí?, y qué tipo de trabajo está haciendo. Trabajo mecánico, trabajo eléctrico, trabajo magnético, etc. Bien. Bien, y llegamos finalmente a lo que quería arribar en esta clase para meterle un poco de pata al acelerador. Más o menos tenemos entendido hasta ahora qué es el trabajo, ¿sí?, cómo calcularlo para, sobre todo, nuestros sistemas más de mayor ejemplificación, que son sistemas hidrostáticos, pero que también podemos calcular trabajo para todos los sistemas termodinámicos que se nos aparezcan. Tenemos sistemas que son muy pequeñitos, sencillos, de 3 coordenadas en total, 2 independientes, pero también sabemos que podemos aumentar la complejidad, ¿sí?, en una coordenada independiente más, y eso nos va a ser muy útil en un rato y en las próximas clases. Y ahí tenemos el trabajo. Es energía que entra, que sale de un sistema, y eso define el signo. Es energía en tránsito. Eso quiere decir que cuando un sistema recibe trabajo, yo no puedo decir ahora que el sistema tiene tanto trabajo, ¿sí? Lo que puedo decir es que ingresó tanta energía mecánica en forma de trabajo, pero el sistema ahora la tendrá almacenada, ¿sí?, como una energía propia. Pero el trabajo existe en tanto y en cuanto se está realizando ese proceso. ¿Bien? En el momento que yo paro la pelota o cesa el desplazamiento, yo ya no tengo más trabajo. Bien, puedo decir que hubo tanto trabajo desde un punto inicial
a un punto final de control, pero en un punto particular, ¿sí? Yo no tengo trabajo. Recuerden física 1, yo ya creo que se los dije a ustedes, pero si no, no importa. Cuando yo subo el mouse 10 centímetros, efectivamente estoy haciendo un trabajo contra la fuerza peso, ¿bien? Desde esta altura a esta altura. Y ese trabajo que yo hago, primero vale la pena decir que en el punto inicial no tengo trabajo, es cero, porque todavía no hay desplazamiento. En el momento que yo lo empiezo a mover, empiezo a hacer trabajo. Ese trabajo es igual a masa por gravedad, que es la fuerza que tengo que vencer, por el desplazamiento, delta H. A medida que H va dejando de ser cero y empieza a acumularse, ¿sí? 10 centímetros, 15 centímetros, 20 centímetros, el trabajo va pasando de 0 joules a 5 joules, 10 joules, 50 joules, lo que fuese. ¿Bien? Ahora, a medida que yo voy haciendo con mi mano, que es entorno, trabajo sobre el sistema, ¿sí? Todos los joules que mi mano le da al mouse como trabajo, el mouse no los tiene como trabajo. Yo no puedo decir que el mouse ahora por estar 10 centímetros más alto tiene tanto trabajo. Correcto sería decir, yo sobre el mouse, el entorno sobre el mouse, ¿sí? Desarrolló o ejerció tanto trabajo para elevarlo 10 centímetros. Pero fíjense mis palabras, que son mucho más cuidadas. Yo hice tanto trabajo desde el entorno sobre el mouse para elevarlo los 10 centímetros. Estoy hablando desde un pasado hacia el presente, no en un punto. ¿Bien? Lo que sí puedo decir del mouse es que toda la energía que yo le inyecté como trabajo mecánico, ¿sí? Gravitatorio, el mouse ahora la tiene guardada, no es que desapareció. Si uno se pregunta, che, ¿dónde están todos los joules que yo, ser humano, hice sobre el mouse para levantarlo? ¿Dónde están almacenados o desaparecieron del universo? No, los tiene el mouse, pero no los tiene en nombre del trabajo. ¿Bien? No se llama trabajo lo que tiene el mouse. Lo que tiene el mouse ahora almacenado, guardadito y que lo puede aprovechar si yo lo suelto, es energía potencial gravitatoria. Mientras yo iba haciendo trabajo, esa energía iba ingresando al mouse, ¿bien? Y se iba acumulando como aumento de energía potencial gravitatoria. Esa energía sí es del mouse y depende de la posición vertical respecto a un eje de referencia. ¿Bien? Perdón. ¿Ok? Entonces el trabajo es energía que está entrando o saliendo mientras yo estoy haciendo el desplazamiento, pero cuando ingresa se manifiesta como un aumento de energía del sistema y cuando sale se manifiesta como una posible disminución de energía del sistema. ¿Bien? En el caso gravitatorio, ese otro lado de la igualdad, de lo que está del otro lado del trabajo, el trabajo es igual a el cambio de energía potencial gravitatoria. ¿Bien? Ok. Vamos ahora entonces a introducirnos al primer principio. Y para eso jugamos como lo hace Zemaski, que es no vomitar el primer principio, ¿sí? Pues yo podría agarrar, como hacen muchos libros modernos o de la ingeniería, describir el primer principio y decir, chicos, es esto. ¿Bien? A mí me gusta mucho la escuela de los físicos, tengo una formación y un sesgo de la física, así que me gusta descubrir las cosas, ¿sí? Paso a paso, no simplemente tirarlas, escupirlas y después tratar de entender qué nos dice una fórmula. Bien, ¿cómo hace Zemaski o la escuela de libros occidentales, ¿sí? Para llegar al primer principio? Bueno, un poco juega con estos dibujos que están acá en pantalla. Estos 4 gráficos, A, B, C y D, todos muestran más o menos lo mismo. Y como yo siempre digo, me gusta mucho jugar con el segundo, porque es sobre el cual yo ya tengo el ejercicio más o menos planteado. Bien, pero con todos podríamos hacer el mismo juego. Vamos a plantear una serie de escenarios, o como en los viejos chistes, ¿sí? De la Andricina, primer acto, segundo acto, tercer acto. Vamos a hacer siempre lo mismo, que es dejar caer este cuerpo que inicialmente estaba acá arriba. Este cuerpo va a caer por su peso, ¿sí? Va a tirar, ¿sí? A través de una cuerda de un dínamo. Eso, el dínamo va a transformar esa energía mecánica de movimiento del cuerpo en energía eléctrica. Esa energía eléctrica va a circular por una resistencia, la resistencia se va a calentar, ¿sí? Y el agua sobre la cual la resistencia estaba sumergida aumentará su temperatura. Entonces, nuestro ejercicio va a consistir en siempre hacer lo mismo y obtener el mismo efecto. ¿Ok? Vamos a comenzar. Si quieren, el cuerpo estaba acá arriba,
vamos a poner un imán acá, ¿sí? El cuerpo era una pesita de hierro, tenemos un imán del otro lado, y nuestro ejercicio va a comenzar cuando hagamos así, sacamos el imán y dejamos que el cuerpo caiga, ¿sí? Ahí comienza nuestro ejercicio, ¿bien? Lo siguiente que vamos a hacer antes de comenzar el ejercicio es poner adentro un termómetro. Y un termómetro que podamos obtener una lectura de lo que le pasa al sistema, de la temperatura del sistema. Bien, esa es nuestra situación. Primer acto. El sistema termodinámico que ustedes tienen que analizar como sistema, como tal, es el agua. ¿Sí? Es el líquido que ustedes tienen dentro de ese recipiente. Dicho esto, bien, la resistencia, ni obviamente ni el termómetro, ni nada de todo lo otro que está más lejos del agua, ¿sí? Es el sistema. Todo lo otro es entorno. Solamente el agua es el sistema. ¿Bien? Lo que inmediatamente está en contacto con el agua, el entorno inmediato que va a interactuar con el agua, ¿quién es? La resistencia. No me importa el dínamo, no me importa el cuerpo, porque todo eso es como que la energía hubiese venido de un aerogenerador que estaba en la Patagonia, ¿sí? O en una central hidroeléctrica en Yacyretá. Está demasiado lejos. El entorno inmediato es lo que a mí me interesa porque es lo que se va a comunicar con el sistema. Y en este caso, lo que inmediatamente ve el agua como sistema que va a estar interaccionando con ella es la resistencia. Bien, estamos agua, solamente sistema. Saco el imán, cae el cuerpo, se mueve la cuerda, gira el dínamo, todo eso no me importa nada. Circulan electrones, la resistencia se calienta, ¿sí? Y al rato de todo esto, veo que el termómetro me marca que la temperatura del agua subió 3 grados. ¿Bien? Ese es el hecho observable, el hecho experimental observable. ¿A qué causa, a qué fenómeno le voy a atribuir ese hecho? El agua se aumentó su temperatura, de la temperatura inicial, 20 grados, a 23 grados temperatura final. ¿Bien? ¿Por qué motivo mi sistema aumentó su temperatura en 3 grados? ¿Qué es lo que recibió del entorno que la molestó y perturbó para que ella tuviese que cambiar la temperatura 3 grados de 20 a 23? Fue una pregunta. La energía potencial y cinética del peso que bajó ahí. Bueno, No, el peso está en Estados Unidos o en la China, olvídate, está muy lejos. No lo vea el peso. Claramente, como parte de nuestro ejercicio, ¿sí? Yo desencadeno esa serie de eventos, pero pensar en términos de qué es lo que está en contacto con el agua, que es el sistema. La corriente inducida que calienta la resistencia. Bien, a ver, estamos ahí acercándonos. El entorno inmediato que está en contacto con mi sistema es la resistencia, efectivamente. La sucesión de eventos que pasó aguas arriba, que ni me interesa, ¿sí? Generó que la resistencia se calentase. Eso es lo que ve el agua. Yo soy el agua, estoy sentado así, estoy enfrente, ¿sí? Sentado de la resistencia, y lo que pronto veo es que por algún motivo mágico, la resistencia empieza a levantar su temperatura. Eso es lo que ve el agua. Si circularon electrones, si hubo un cuerpo que se cayó o un molino de un aerogenerador se movió en la Patagonia, no le interesa al agua, está demasiado lejos. Lo que ve el agua es que con quien está en contacto inmediato, directo, que es la resistencia, ese cuerpo externo empieza a levantar su temperatura. Y están en contacto diatérmano. No hay una barrera de telgopor diabática que los esté separando. Entonces, el hecho por el cual mi sistema, el agua, solamente el agua, aumenta esos 3 grados de la temperatura, es porque el entorno, ¿sí? Empezó a levantar su temperatura. ¿Y cómo podemos definir el calor? El calor es la energía, ahí está escrito, que se transmite en virtud de una diferencia de temperatura. Esto ya lo habíamos hablado en las primeras clases. Bien, como el agua ahora percibe que la resistencia dejó de estar a 20 grados centígrados, que era lo inicial porque estaban en equilibrio, las dos tranquilas, ahora el agua percibe, che, la resistencia está a 21, está a 22, está a 23. Yo me tengo que acomodar porque estamos en equilibrio térmico. Y el agua empieza a hacer un esfuerzo en seguirla, en seguir ese equilibrio térmico, para lo cual va a tener que aumentar su temperatura, para lo cual le va a pedir energía prestada a la resistencia.
esa energía que recibe el agua de la resistencia se llama calor. ¿Bien? Porque es energía que viene del entorno al sistema en virtud de una diferencia de temperatura. Por ahora no nos preocupa si esta diferencia de temperatura fue chiquitísima y fue cuasi estática, o si la resistencia se disparó a 20 grados y nos tiró una banda de calor de golpe. No le prestemos atención a si es cuasi estático o no. Pero sí está claro que el entorno dejó de estar en equilibrio térmico con el sistema y ahora, por estar más caliente, me empieza a dar energía térmica. Y esa es la definición de calor. Es un intercambio de energía en tránsito, en virtud de una diferencia de temperatura. No es energía mecánica, porque la energía mecánica es, ¿sí?, energía que se transmite entre un sistema y su entorno en función de una diferencia de fuerzas mecánicas resultantes. Acá no hay fuerzas mecánicas resultantes. Hay un diferencial de temperatura. La energía no se llama trabajo mecánico. ¿Bien? Está claro. Y le llamamos calor. Toda energía que se intercambia en virtud de un delta de temperatura. Entonces, ¿a quién le atribuimos el fenómeno físico de que el agua haya levantado su temperatura como sistema a 3 grados centígrados? A que recibió calor del entorno. ¿Quién le dio calor al sistema? La resistencia. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque hubo una diferencia de temperaturas entre el entorno y el agua que hizo que se generase ese flujo de calor en este sentido, resistencia hacia el agua. Yo puedo tener casos al contrario, donde un sistema le dé calor al entorno. No sería el caso de la resistencia, ¿sí? Porque el flujo de electrones no puede... la resistencia no puede andar al revés, pero ya lo vamos a ver que yo tengo casos donde el sistema da calor a los entornos. ¿Bien? ¿Se entendió? Guíñeme un ojito, póngame una manito. Díganme que... A ver, ¿cuántos somos? De las 73 personas que me están escuchando, 3 están despiertas. Bueno. Qué difícil se hace con la virtualidad. Bien. ¿Se entendió, profe? Gracias, Santiago, te quiero. Sí, profe, se entendió. Vamos, Juliana, gracias, un poco de ánimo. La verdad que ustedes en una cancha de fútbol serían bastante problemáticos para transmitir un poco de entusiasmo. Bueno, no importa. No es un problema de ustedes, créanme. Bien, segundo acto. Saco las 73 personas del Zoom y hago ingresar al Zoom 73 personas nuevas. Es más, son sus clones. Tal es así que no escucharon nada de lo que estoy hablando hace 15 minutos. ¿Bien? Entonces, el segundo acto consiste en lo siguiente. Vamos a agarrar y vamos a poner un pigmento en el agua. Así la teñimos toda de un color oscuro, muy opaco. ¿Bien? Entonces, cuando ingresan las 73 personas al Zoom y ven la figurita ahí, tal cual está ahora, yo les digo como profesor, el sistema es todo lo que está ahí adentro del vaso. ¿Bien? Ese líquido negro, ¿sí? Y todo lo que hay ahí adentro, ¿bien? Todo lo que está debajo del menisco y contenido en ese recipiente, es el sistema termodinámico analiza. Por lo tanto, inmediatamente define el sistema, se define el entorno y el entorno inmediato. ¿Bien? El entorno es la pesa, el entorno es la polea, es el dínamo, y el entorno son los dos cables, ¿sí?, que están perforando, entrando y saliendo, o entrando si quieren, por la superficie de ese líquido todo oscuro, o de esa caja negra. ¿Bien? Todo lo que está dentro es el sistema. Ustedes no saben que hay una resistencia ahí. Es más, ni siquiera me lo tienen que preguntar, porque yo les digo a ustedes, miren, no se calienten si hay algo adentro sumergido. El sistema es todo lo que está ahí adentro. Entonces apretamos el botón, sacamos el imán, cae el cuerpo, se mueve la cuerda, gira la polea, gira el dínamo, se produce la misma circulación de electrones que antes, ¿sí? Efecto, aumenta la temperatura de mi sistema 3 grados centígrados, igual que antes. Tengo el mismo hecho termodinámico, el mismo fenómeno, y ahora les pregunto a ustedes, ¿a qué proceso, a qué fenómeno energético le atribuyo ese aumento de 3 grados de temperatura de mi sistema? ¿Qué es lo que ingresó a mi sistema?
que generó un aumento de temperatura de 3 grados centígrados. Calor, ¿puede ser? Calor. Si hubiese entrado calor, Sebastián, bueno, primero, gracias por hablar. Está bueno que digas algo, incluso así te equivoques. Si el calor hubiese ingresado al sistema y hubiese sido el motivo por el cual el sistema cambia a 3 grados su temperatura, vos te tendrías que estar planteando la siguiente pregunta. El sistema estaba a 20 grados, el entorno estaba originalmente a la misma temperatura. ¿Bien? Vos ahora, ¿estás observando que el entorno inmediato con el que está en contacto el sistema haya cambiado la temperatura? Los dos cables de cobre, ¿sí? ¿Están cambiando su temperatura o están a la misma temperatura que antes? Están a la misma temperatura que antes, porque, ojo, los alambres de cobre no son resistencia, son buenos conductores, no se calientan. Usualmente no se deberían calentar, porque si no tengo un problema. ¿Bien? Entonces, lo que está penetrando y rompiendo las barreras, los límites del sistema, desde el entorno hacia adentro del sistema, no aparenta ser un gradiente de temperaturas lo que genere ese flujo de energía. ¿Bien? Si me pregunto qué es lo que está ingresando al sistema, y digo, che, bueno, a ver, ¿cómo se está contactando mi caja negra con el mundo exterior? Y lo único que veo yo es que hay dos cables que están entrando. ¿Bien? Y digo, bueno, pero ¿y esos dos cables qué pueden estar transportando? Bueno, son dos conductores eléctricos. Puedo preguntar un poco más arriba qué tenía. Ah, mira, bueno, tenía un dínamo, ok. Entiendo que puede haber habido circulación de electrones por esos dos conductores de cobre. ¿Ok? Entonces, lo que verdaderamente yo voy a poder cuantificar es cuántos electrones estuvieron circulando en cuánto tiempo, con qué diferencia de potencial. Bien, en definitiva, si tengo la tensión entre esos dos conductores, ¿sí? Conozco la cantidad de carga por unidad de tiempo y conozco cuánto tiempo estuvo esto encendido, puedo calcular la potencia eléctrica o el trabajo eléctrico. La potencia eléctrica, recuerden que es trabajo por unidad de tiempo. Cuando yo sé que el circuito estuvo operando 10 segundos o una hora, hago la cuenta y paso de tener potencia a tener el trabajo. ¿Sí? Potencia son vatios, que son joule por segundo. Si mi sistema estuvo trabajando 10 segundos, multiplico por 10 y tengo el trabajo total. ¿Bien? Entonces, lo que ahora voy a entender es que el fenómeno que estoy observando de aumento de 3 grados de temperatura de mi sistema, ¿sí? Fue causado por un ingreso de trabajo eléctrico a mi sistema. ¿Bien? ¿Estamos? Eso es lo que percibe el sistema que ingresó. A tal punto que ustedes podrían decir, bueno, adentro capaz que no tenía ni siquiera la resistencia. Si yo pongo agua, el agua pura, ultra pura, es no conductora de la electricidad. ¿Bien? Porque el agua no tiene un estado iónico, ¿sí? Donde pueda transportar carga. El agua de canilla tiene sales disueltas, esas sales se ionizan, tengo aniones y cationes, y obviamente si ustedes tiran un cable dentro de la pileta de natación, ¿sí? Un cable energizado y hay alguien que se está bañando, lo van a electrocutar. Bien, no porque el agua sea conductora, sino porque el agua potable o cualquier agua normal y corriente tiene iones disueltos que transportan carga y entonces puede haber circulación de carga en el agua. ¿Bien? Entonces, hagamos de cuenta que todo ese líquido negro es un líquido iónico, ¿sí? Que se comporta como una resistencia. Si yo pongo dos cables adentro, es como si hubiese tenido una celda electroquímica como la que puede tener Aloar en Puerto Madryn para producir aluminio ultra puro. ¿Estamos? Entonces, lo que ingresa al sistema no es calor, no es por eso que se calienta el baño, la celda electroquímica, este líquido con la resistencia adentro. Es porque entra trabajo eléctrico. ¿Bien? Que yo adentro de mi sistema tenga fenómenos disipativos que hagan que esos mecanismos internos, ¿sí? Se transformen en un incremento de temperatura, yo no lo puedo observar. Una vez que yo defino cuáles son las fronteras de mi sistema, todo lo que está dentro para mí es lo mismo. ¿Bien? Esa es la importancia de la primera clase, si alguien se acuerda o me prestó atención. Que una vez que defino la frontera, los límites del sistema, mi preocupación va a estar siempre, ¿sí? Pendiente de qué es lo que entra y sale a través de esas fronteras. Si yo adentro tengo 5 chinos esclavos, ¿sí? Una computadora IBM del año 80,
o, no sé, un teléfono celular, o 5 resistencias, no me importa. Todo lo que está dentro es el sistema termodinámico, y para mí es toda una única cosa. Bien, en este caso, si el agua adentro tenía sumergida una resistencia, pero todo el conjunto es mi sistema, yo eso ya lo dejo de ver, o deja de ser mi interés. Para mí el sistema es ese sistema compuesto que está ahí atrás de esa caja negra. Y lo único que yo voy a estar pendiente y preocupado de analizar es qué es lo que ingresa a mi sistema y qué es lo que sale. En este caso, entra trabajo eléctrico. Hay circulación de electrones, ¿bien? En un intervalo de tiempo dado, ¿bien? Con una diferencia potencial determinada, y eso es energía eléctrica que está entrando. ¿Estamos? Si yo ahora quiero empezar a analizar mis sistemas adentro, sí puedo, ok, voy a separar la resistencia del agua y a ir un paso atrás, como en el ejemplo anterior. No es que yo estoy privado de hacerlo. Yo puedo descomponer un sistema que tiene muchas partes en los 5 chinos esclavos, la computadora IBM, mi celular y la resistencia. Yo me meto adentro y a ese sistema que era muy complejo, lo empiezo a separar en subsistemas, cada uno más sencillo. Yo me puedo sumergir dentro de un sistema, pero de nuevo va a ser con la misma óptica. A un sistema muy grande lo voy a separar en subsistemitas chiquititos. Ahora, una vez que tenga esos subsistemitas chiquititos, va a pasar lo mismo que antes. La resistencia va a ser sistema, los 5 chinos van a ser sistema, la computadora IBM, ¿sí? y el celular. Cada uno un sistema particular. ¿Estamos? Pero una vez que yo defino las fronteras, lo que está dentro, ¿sí? Es toda una única cosa. Bien, vamos a hacer un ejercicio mayor ahora, que es que la caja negra, ¿sí? Es más grande todavía. Pongo todo dentro de una caja, y lo único que, y yo les digo, che, todo lo que está dentro de esa caja es el sistema. Y lo único que ven que sale o entra de la caja es un hilo comunicado de la polea al cuerpo que cae. Bien, y ahora hacemos exactamente lo mismo. Sacamos el imán, o iniciamos el ejercicio, cae el cuerpo, se mueve la polea, ¿sí? Al rato, temperatura sube 3 grados centígrados. Bien, de nuevo, al igual que en los dos casos anteriores, tenemos el mismo hecho, el mismo fenómeno físico, que es que mi sistema aumenta su temperatura 3 grados centígrados. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué fue lo que entró al sistema que me generó ese cambio? Trabajo mecánico. Perfecto, Mercedes. Genial. Es eso lo que está perforando las fronteras de mi sistema y lo que está ingresando. Bien, en este caso, todos los ejercicios implican que ha entrado energía. Al principio como calor, fue Q positivo. En el caso del trabajo eléctrico fue trabajo positivo. En este caso trabajo mecánico también positivo. Vamos a tener el caso más adelante donde el sistema ceda a estas cosas, bien, tengan un sentido contrario. Pero es correctísimo lo que dijiste, Mercedes, en este caso es el trabajo mecánico, el causante y responsable, ¿sí?, de que mi sistema aumente 3 grados su temperatura. ¿Bien? Fíjense qué importante que es definir las fronteras de hasta dónde llega el sistema y por lo tanto, una vez que hacen ese proceso, definir cuál es el entorno inmediato que va a ser el que se relacione con mi sistema. Porque según hasta dónde ustedes definan su sistema, van a poder atribuirle a un mismo hecho distintas causas. ¿Bien? Y esto que parece ahora metafísica o filosofía 1 y teología 2 combinada, el día de mañana que ustedes sean ingenieros industriales, que estén caminando, pataleando una planta, es totalmente crítico. Porque ustedes van a estar enfrentando o analizando un fenómeno tal o cual, o un proceso, junto a un ingeniero químico o alguien de planta, ¿bien? Y la pregunta es, ¿cuál es el sistema a analizar? ¿Y por qué está pasando lo que está pasando? ¿Bien? Y ninguno de estos enfoques está mal o bien. Son todos correctos. Pero justamente podemos tener distintas miradas o atribuirle a distintos fenómenos, ¿sí?, un mismo hecho físico o físico-químico, una reacción química también, según dónde nos estemos parando y qué estemos definiendo como sistema y qué como entorno inmediato. ¿Bien? Queda un último ejemplo que es bastante más rebuscado, pero está bueno que lo usemos, que es el siguiente. ¿Qué pasa si mi sistema es todo esto? Y esas paredes que están ahí, en gris, que dibujó Zemansky, es una super caja, ¿sí?,
súper adiabática, indeformable, puedo detonar una bomba nuclear al lado, lo que está dentro no se va a mosquear. Y todo lo que está ahí adentro es mi sistema. Y, bueno, veo el termómetro. ¿Bien? Si quieren el termómetro lo tengo controlado por Bluetooth desde afuera en mi celular. Lo veo la temperatura de mi sistema con mi celular desde afuera. Y ahora lo que hacemos es de nuevo lo mismo. Agarramos el imán y lo soltamos. Y al igual que antes, en los 3 ejercicios anteriores, el proceso comienza cuando, no cuando el imán está puesto, sino cuando el imán ya no está más. Ahí comienza mi ejercicio. Cuando yo retiro el imán, ¿sí? Empiezo mi filmación, mi película. ¿Sí? Y ahora lo que voy a ver es una caja negra en realidad. Pero de pronto escucho, ¿sí? Que algo se estampa contra el fondo, hay un par de ruidos, ¡pum! ¿Sí? El golpe del peso que cae contra el fondo y algunos ruidos de poleas y cosas ahí medias raras. ¿Sí? Sé que hubo algún movimiento, pero sí lo que observo es que al rato la temperatura en el termómetro, en mi celular, en lugar de 20 pasó a 23. ¿Bien? Y ahora, ¿cuál es el fenómeno que causó el incremento de 3 grados centígrados en mi sistema? Y no me digan que fue el imán o el hecho de haber sacado el imán, porque el hecho de haber sacado el imán es previo al ejercicio. El ejercicio comienza cuando el cuerpo está levitando en el aire y yo ya lo solté. ¿Sí? Desde ahí, perdón, como las S, como todo rosarino, desde ahí en adelante. Cuando yo libero el sistema. ¿Bien? ¿A quién le atribuyo ahora el aumento de temperatura, el cambio, la modificación del estado de equilibrio, en este caso térmico, de mi sistema que pasa de 20 a 23 grados centígrados? ¿A quién le echo la culpa? A los movimientos que escuchan. Recuerden que todo lo que está dentro ustedes no lo están viendo, ¿no? Al movimiento del imán. No, porque justamente les acabo de decir, el ejercicio comienza inmediatamente, ustedes lo sacan. A la Claramente, variación de la fuerza del imán. no. El desencadenante es que ustedes para comenzar el ejercicio tuvieron que sacar el imán. O si quieren un escarbadiente que entraba por un agujerito muy chiquitito, ¿sí? Y ustedes sentían que tenían algo apoyado, que era el peso. Cuando lo sacan, se cae. ¿Bien? Así que el ejercicio, ¿sí? Ustedes empiezan a grabar la película y a analizarla desde que retiran el escarbadiente, ¿sí? O sacan el imán, ¿bien? O si quieren de nuevo por el celular, activan un botón, activan un switch interno que suelta el peso y lo deja caer. Pero la película comienza desde el cuerpo que está ahí flotando, que ahora ya nadie más lo tiene, y cae. ¿Y se lo atribuimos al peso? Porque bueno, sabemos, es lo único sí. que sabemos que hay. En realidad no sabes qué hay, porque la caja es negra. Pero entiendo dónde apuntas, Emilio, y va por ahí. Y a ver, de nuevo, en los 3 primeros casos eran tal vez más fácil para ustedes ir deduciendo el agente causante del cambio. Calor, trabajo eléctrico, trabajo mecánico. ¿Bien? Ahora, este cuarto ejercicio es mucho más complejo, ¿sí?, que los anteriores. ¿Bien? Pero se los pongo así. Vamos al caso del peso. Cuando yo suelto el mouse, ¿sí?, inmediatamente lo suelto. Si yo pudiera sacar una foto del mouse levitando en el aire. Ese sistema termodinámico, mouse flotando en el aire, ¿está en estado de equilibrio? En un punto dado, sí. Apenas lo suelto. ¿Está en un estado de equilibrio? En este caso sería mecánico, ¿no? No hablemos de la parte térmica, bueno, o química, o magnética, o eléctrica, bueno, no tiene sentido. Mecánicamente, cuando yo lo suelto, ¿está en equilibrio? No. No, justamente, la única fuerza que está actuando cuando yo lo suelto es la fuerza peso, que no está balanceada por ninguna otra fuerza. Tengo una fuerza resultante, que es directamente la fuerza peso, que está libre. Si tengo una fuerza resultante, tengo una aceleración resultante, tengo un cambio de velocidades, ¿sí? Entonces el sistema no está en un estado de equilibrio, está en un estado acelerado. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces, lo que sucede con este sistema, con esta caja negra, es que cuando yo lo activé, y de nuevo, no me importa la activación, es como cuando yo digo, yo lo suelto,
cuando lo libero, ¿sí? El único motivo por el cual este sistema que están viendo en pantalla puede cambiar, en este caso aumentar la temperatura a 3 grados, la respuesta es la siguiente. Es que inicialmente estaba en un estado de desequilibrio. ¿Ok? Y todos los sistemas que están en un estado de desequilibrio, ¿hacia dónde van a ir? Hacia el estado de equilibrio más próximo. Cuando yo escuche el pum del peso que golpea contra el fondo, la temperatura aumente 3 grados centígrados, el sistema va a quedar congelado en esa foto por los siglos de los siglos. Porque acaba de adquirir, ahora sí, un estado de equilibrio, porque originalmente no lo estaba, cuando el cuerpo estaba levitando, ¿sí? Y ahora sí adquiere un estado de equilibrio que es 23 grados centígrados, y la configuración interna, que a mí ni me importa, pero ya no hay nada más que pueda suceder. ¿Por qué? Porque desde afuera no hay nadie que le pueda dar trabajo o sacárselo. No hay nadie que le pueda dar calor o sacárselo. ¿Sí? No hay nadie que le pueda hacer nada desde el exterior. Pero además internamente el sistema ya está en un estado de equilibrio. ¿Y qué dijimos en las primeras clases? Cuando los sistemas están en un estado de equilibrio, un sistema aislado del universo, van a seguir en ese estado por los siglos de los siglos de los siglos. Porque la única manera que un sistema se perturbe, cambie su estado de equilibrio de un punto a otro, es que el exterior lo pueda modificar o que el propio sistema inicialmente haya estado en un estado de desequilibrio y tienda a ir a un estado de equilibrio próximo. Una vez que lo adquiera, se acabó. Queda congelado y frisado para siempre ahí. ¿Se entiende? Entonces, en esta última explicación, si yo tengo un aumento, por ejemplo, de la temperatura a 3 grados por haber sacado el escarbadiente, la atribución no es trabajo eléctrico, no es calor lo que ingresó al sistema, no entró nada al sistema. ¿Sí? El motivo por el cual mi sistema cambió su estado a un estado de equilibrio de 3 grados de temperatura mayor, ¿sí? Es que el sistema estaba en un estado de desequilibrio inicial. ¿Bien? Es la única forma, ¿sí?, en la cual yo puedo modificar un sistema aislado, que inicialmente no haya estado en equilibrio, ¿sí?, y tienda a ir hacia un estado de equilibrio final. Una vez que lo adquiera, chao. No hay más forma de molestarlo nunca más. Bien. Ok. Mantengo un cachito. Bueno, ahora vamos a hacer uso de este sistemita compuesto entre dos pistones. ¿Bien? Fíjense arriba, tienen un pistón del lado izquierdo, otro pistón del lado derecho, dos gases, número de moles distintos, gases diferentes. Para simplificarnos la vida ponemos dos gases ideales. Da igual. Lo que vamos a hacer es tapar todos los pistones y las paredes con paredes adiabáticas. Vamos a poner todo relleno poliuretánico, ¿sí?, o de telgopor. Así, si afuera tenemos la temperatura del sol, el sistema de los dos gases adentro van a estar siempre a la misma temperatura de ellos, independientemente del entorno. Esto quiere decir que vamos a bloquear cualquier tipo de energía en forma de calor. No va a haber calores entre el sistema, que son los dos gases, y el entorno, que es lo que está afuera. Vamos a poder agarrar el pistón del lado izquierdo, expandirlo, comprimirlo, hacer trabajo mecánico del lado izquierdo, y lo mismo con el lado derecho. Expandir, comprimir. Es más, lo vamos a poder hacer cuasi estáticamente, ¿sí?, pudiendo dibujar las trayectorias, pero hasta capaz, por un ratito, nos vamos a tomar el atrevimiento de hacer movimientos bruscos. ¿Bien? Así que, si nosotros somos el sistema, vamos a pensar lo siguiente. Imagínense que están dentro de una habitación, y esa habitación tiene una única puerta. Esa va a ser la puerta de los trabajos. ¿Ok? El trabajo mecánico va a entrar y salir por esa puerta. Si quieren, pongan dos puertitas, una para simbolizar el trabajo del pistón derecho y otra del trabajo izquierdo, pero son dos puertitas de trabajo, juntas, o una única puerta a la que le vamos a llamar trabajo mecánico.
Para poder molestar al sistema de otra manera, pero sin calores, la puerta de los calores va a estar bloqueada con ladrillos, vamos a habilitar otra puertita que va a ser gracias a esas dos resistencias que vamos a poner ahí adentro. Podríamos haber puesto una sola, con una nos alcanzaba. Pero ponemos dos resistencias. Con esas resistencias vamos a jugar inyectándoles trabajo eléctrico. Y ahora me valgo lo que vimos antes. Las resistencias, al ser parte de mi sistema, ¿bien? El gas no va a ver que recibe calor de la resistencia. El gas y la resistencia son el sistema, así que cuando yo las use, lo que voy a estar inyectando es trabajo eléctrico. ¿Bien? Entonces tengo una habitación, tiene la puertita de los trabajos mecánicos, y ahora habilito una puertita nueva, que es por donde puede fluir energía en forma de trabajo eléctrico. La puertita del otro lado es la de los calores, pero está totalmente bloqueada y no hay calor que pueda entrar o salir del sistema. ¿Bien? Genial. Lo que vamos a hacer es sacarle una foto con nuestra cámara. Cuando sacamos esa foto, decimos, che, ¿cuál es el estado inicial de todo este volumen? Bueno, acá tengo un volumen inicial, BI, acá tengo un volumen inicial BI', y tengo una temperatura, ¿sí? TI. Tratemos de graficar eso. ¿Listo? ¿Sí? Los medimos, sé más que los dibujo acá. ¿Sí? Acá tengo BI, acá tengo BI', y acá tengo la temperatura TI, que fíjense que está ya dibujada sobre el plano TI. Esta es mi foto inicial. Conociendo este punto, yo sé dónde estoy parado en este momento. ¿Bien? Nos damos vuelta un cachito y cuando miramos de nuevo la pantalla, el gas de pronto está en el punto final, punto F. ¿Bien? Se fue hasta acá. Nuestro sistema compuesto ahora está en el punto final. Por ahora nos interesan los dos puntos extremos. Punto I, punto F. El punto F está acá. Disculpen mi Parkinson. Esto es BF. Esto es BF'. ¿Bien? Está claro que los volúmenes aumentaron de esta manera. Del lado izquierdo así, del lado derecho así, en forma compuesta, obviamente así. Y la temperatura también aumentó acá, ¿sí? Está más alta, está en TF. ¿Ok? Entonces, estos van a ser nuestros dos puntos con los cuales vamos a jugar ahora a continuación. Yo voy a ir desde el punto I al punto final por distintas opciones, distintas trayectorias, distintos caminos. ¿Bien? Vamos a elegir, para no justamente marearnos, los mismos caminos que elige el autor. Vamos a agarrar un pistón, ¿sí? Un único pistón, el otro lo dejamos quieto, y empezamos a comprimir el gas. Bien. Vamos a elegir otro color. Si yo agarro, aquí me estoy agarrando, este pistón, ¿sí? El pistón del lado izquierdo para mí, y lo empiezo a comprimir desde el entorno, lo empiezo a empujar suavemente, ¿sí? Recuerden que el trabajo es menos P diferencial de B, ¿sí? Y si el diferencial de B es negativo, porque estoy achicándole el volumen, con el menos que está acá, el trabajo es positivo. En una compresión, el medio ambiente, el entorno inmediato, me está inyectando trabajo al sistema. Así que si yo agarro desde acá, desde el entorno, empiezo a empujar, ¿sí? Yo acá estoy inyectando durante esta compresión trabajo positivo. Lo estoy metiendo adentro. ¿Bien? Después vamos a ver en qué se transforma ese trabajo apenas ingresa. Pero hay algo que está claro, que si entra energía por la puerta esa, y no puede salir energía por la de mecánica, por la de los calores, porque está totalmente bloqueada. Por el trabajo eléctrico no puede salir energía, solamente puede entrar, ahora vamos a aclarar ese punto.
Está claro que si yo ingreso trabajo por la puerta del trabajo mecánico, ingreso energía, 5 joules positivo, 10 joules, 100 joules, 1 kilojoule, esa energía que entra, el sistema no se la puede sacar de encima. Porque no se la puede sacar por la otra puerta en forma de calor, no se la puede sacar a través de la resistencia como trabajo eléctrico, ¿bien? Y por los trabajos está entrando, no está saliendo. Y el otro pistón podría haberse usado, pero en este caso está quieto. ¿Ok? Está firme, así que ni siquiera el otro pistón lo puedo utilizar. Dicho esto, toda esa energía que está entrando como trabajo positivo, en el sistema se va a quedar adentro. ¿Bien? Y eso va a repercutir en las variables termodinámicas. ¿Qué es lo primero que vamos a entender que le va a pasar a un gas cuando yo lo comprimo? Y esa compresión además es cuasi estática, pero además de todo es adiabática. ¿Qué quiere decir adiabática? Que la puerta de los calores está totalmente bloqueada, que no puede entrar ni salir Q. Cuando yo inyecto energía, esa energía se queda dentro del sistema, y lo que le va a pasar particularmente a los gases es que se van a calentar. ¿Sí? No porque le entre calor, sino porque entró trabajo. Entonces confuso. Por eso la palabra calentar es un tanto complicada. Cuando yo inyecte trabajo mecánico, adiabático, va a aumentar la temperatura de mi gas. ¿Bien? Ese proceso es un proceso nuevo que vamos a aprender más adelante, a diferencia del isocórico, el isobárico y el isotérmico. Entonces un cuarto proceso se llama proceso adiabático. En este caso es de compresión, pero vamos a ver ahora a continuación, también es lo mismo en expansión. ¿Bien? Es justamente con la puerta de los calores completamente bloqueada. Créanme por ahora que si yo comprimo un gas adiabáticamente, esa inyección de energía que recibe como W positivo, repercute en un incremento de temperatura, siguiendo una curva que tiene esta forma. ¿Bien? Lo vamos a estudiar después con mucho detenimiento. Cuando llego al punto A, digo, ya está, esperá, no me importa qué volúmenes terminé, pero sí estoy a la temperatura a la cual está el punto F. Entonces ahora lo que quiero hacer es ir horizontalmente hacia el punto F, pues ya estoy a la temperatura que quiero estar. ¿Bien? El punto F, desde el punto A, me obliga a expandir los dos pistones un poquito. Fíjense que ahora tengo que expandir este pistón, pero también tengo que expandirme con este pistón. ¿Bien? Entonces voy a tener que tirar con los dos pistones para afuera, con uno más que otro a medida que me vaya acercando a F, haciendo esa línea recta A hasta F. Ahora pasa algo, que si nosotros durante la compresión desde el punto I hasta el punto A le estábamos inyectando energía mecánica y eso hacía que el gas se aumentase su temperatura, se calentase, si yo ahora empiezo a tirar para afuera con el pistón o con los dos pistones, es lo mismo. Lo que voy a lograr es el efecto contrario. Estoy sacando energía mecánica del sistema, estoy exportando trabajo negativo al entorno, y entonces el gas va a tender a enfriarse. ¿Bien? El proceso contrario que hicimos antes. Si yo antes de acá hice esto, si yo ahora empiezo a expandir, voy a volver un poco sobre mis pasos. Y el gas se va a volver a enfriar y a bajar su temperatura. Como yo no quiero bajar la temperatura, quiero que la temperatura siga siendo constante porque yo me quiero mover hacia acá durante la expansión, ¿qué es lo que voy a hacer? Si en esa expansión estoy sacando tanto trabajo negativo que sale del sistema y se va al entorno, porque la expansión, el trabajo es negativo, en lugar de que lo pague el propio gas enfriándose, ahora sí voy a usar las resistencias eléctricas. Y con las resistencias eléctricas voy a inyectar tanto trabajo eléctrico me haga falta, como trabajo mecánico está saliendo del sistema. Si yo durante la expansión estoy sacando menos 1 joule, menos 5 joule, menos 10 joule, menos 30, menos 50, con las resistencias voy a estar inyectando trabajo eléctrico por más 1, más 5, más 10, más 30, a medida que esté saliendo por la puerta de los mecánicos. De esta manera yo alivio al gas a que lo pague él mismo enfriándose, y el trabajo mecánico que sale lo estoy compensando con trabajo eléctrico que entra. Entonces puedo expandirme sin modificar la temperatura, ¿sí? Jugando con los dos trabajos entrantes y salientes, sin calores. ¿Bien? ¿Me siguen? Y de alguna manera entonces en esa expansión
sacando trabajo mecánico, pero inyectando trabajo eléctrico, logro moverme desde el punto A al punto F perfectamente, a temperatura constante. ¿Sí? Ahora podemos hacer lo mismo, pero por otros caminos. Por ejemplo, podemos ir desde I hasta B, con un razonamiento similar a los anteriores. Desde B puedo ir hasta F, en una compresión adiabática, donde yo inyecto trabajo mecánico y la temperatura vuelve a subir de nuevo. ¿Sí? Y puedo jugar y jugar y jugar. También puedo ir desde I hasta el punto C, comprimiendo también adiabáticamente, pero ahora con los dos pistones, o comprimiendo y expandiendo con uno, perdón. Incluso cuando estoy en C, Semaski me dice, bueno, agarren uno de los pistones, el pistón del lado izquierdo, y expandan violentamente. Que se vaya todo el demonio. ¿Bien? No van a poder dibujar la curva, no importa. Cuando frenen, déjenlo reposar al sistema y vean qué foto de equilibrio tiene ahí. Y cuando lo hacen, se dan cuenta de la foto de equilibrio después de esa expansión violenta, es el punto D. ¿Quieren dibujar la curva desde el punto C al punto D? No pueden. Semaski dice, bueno, dibujemos solamente para marcar una línea de trazos diciendo, che, por algún lado debe haber ido el sistema en esa expansión fuera del equilibrio. Llegamos al punto D, miro para arriba, tengo el punto F y digo, che, para llegar a F lo único que tengo que hacer es un ascenso vertical. ¿Qué es un ascenso vertical? Quiere decir, no tengo que cambiar los dos volúmenes, pero necesito aumentar la temperatura. ¿Cómo puedo hacer eso con mi sistema? Dejo los dos pistones quietos, le pongo la gotita y los fijo para que no se muevan, porque ya estoy a los volúmenes que quiero en el punto F. Lo único que tengo que hacer es aumentarle la temperatura. ¿Qué es lo que puedo usar si no uso los trabajos mecánicos? Puedo usar las resistencias para inyectar trabajo eléctrico. Entonces puedo calentar el sistema, aumentarle su temperatura, inyectando trabajo eléctrico con mi sistema. No calor, de nuevo. ¿Bien? Y así puedo jugar y jugar y jugar. Nos podemos pasar 3 semanas hablando de cómo llegar del punto I al punto F por distintas trayectorias, cuasi estáticas, no cuasi estáticas, etcétera, etcétera. Hay algo muy interesante, que es que cuando comparan las cantidades de energía por ir por esta trayectoria, por esta trayectoria, por esta otra, que incluso tiene una parte no cuasi estática, y comparan todos esos trabajos, ¿bien? Todos dan la misma cantidad de energía total, final. Recuerden que el trabajo es un escalar, entonces ustedes al trabajo lo pueden subdividir en distintos tramitos, ¿sí? En el primer camino van a calcular este trabajo adiabático más este trabajo, ¿sí?, de expansión mecánico con el trabajo eléctrico que tuvieron que hacer, ¿bien? Y eso lo van a sumar. Ese va a ser el trabajo por el camino que eligieron un par de alumnos, I, A, F. Otro grupo puede elegir, yo voy a ir desde I, B, ¿sí? Es una combinación de trabajos mecánicos con eléctricos, los cuantifico, los calculo, los sumo algebraicamente con los signos que le correspondan, y después voy a sumar el otro tramo que es desde B hasta F, que es un trabajo adiabático de compresión, con los dos pistones según corresponde. ¿Bien? Y así voy haciendo. Cuando tengo los trabajos totales por todas las alternativas posibles, que a mí se me antojó ensayar, para ir desde I a F, comparo todos los valores en joules y me doy cuenta de algo muy llamativo, que todos dieron la misma cantidad de energía. ¿Bien? Todos dan igual. Cada vez que yo fui de I a F, me llevó, me consumió, pongámosle, ¿sí?, un número así ridículo, 1000 joules. Si para algunos fue negativo, para otros fue positivo, porque la convención del signo no importa, redondeemos en un valor absoluto 1000 joules. Entonces, la pregunta no es el signo, por eso tiene que ver con qué opción eligió cada uno para tomar el signo del trabajo, sino en ese valor de 1000 joules. ¿Sí? Y me preocupa, porque yo la clase pasada les enseñé a ustedes, y en el repaso de esta clase también lo vimos, que el trabajo como diferencial inexacto, cuando lo integro, depende del proceso. El área bajo esa curva va a ser diferente si yo voy por caminos diferentes. La energía para ir desde mi casa, que vivo en Funes, hasta la Católica, donde trabajo todos los días, es distinta si yo agarro el auto, voy por Pellegrini derecho y llego a la Aleca y pego la vuelta y estaciono, que si agarro circunvalación, llego a Pellegrini en el río y me cruzo todo Pellegrini para llegar a la Luca.
La cantidad de trabajo que hice fue distinta, nafta fue distinta, dinero que gasté fue diferente. El trabajo, ¿sí?, depende de los caminos elegidos. ¿Bien? Depende de qué decisiones yo tomo. Pero acá nos estamos enfrentando a algo medio raro, que choca con eso que dijimos. Estamos diciendo que cada vez que voy de I a F, me lleva 1000 joules. ¿Bien? Vaya por donde vaya. Incluso si fui por un camino no cuasi estático. Siempre es 1000 joules. Entonces, la pregunta que alguien se podría hacer es, bueno, tenemos un caso especial donde el trabajo se convirtió en una propiedad del sistema, su diferencial, que era inexacta, ahora es exacta, y depende solamente de la posición inicial y final, y cuando la integre voy a tener un delta de trabajo. ¿Bien? No, para nada. Horrible. Feo. El trabajo sigue siendo lo mismo que fue siempre. Ya lo definimos. ¿Bien? Ahora, entendiendo que el trabajo no cambió su entidad, que sigue siendo una energía en tránsito, que no es una propiedad del sistema, que su diferencial es inexacto, que depende de la trayectoria de integración, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible, ¿sí?, que cada vez que vaya de I a F siempre sea la misma cantidad de trabajo? Porque no hay calores acá involucrados. Es la suma algebraica de trabajos mecánicos y trabajos eléctricos. ¿Cómo es posible que la suma de trabajos, ¿sí?, dé siempre lo mismo? Siendo que el trabajo depende de la trayectoria. La respuesta tiene que estar en el otro lado de la igualdad. ¿Sí? Y la pregunta podría ser, ¿a qué estará haciendo igual al trabajo? Que solamente depende de la posición inicial y final. ¿Bien? ¿Qué es lo que depende siempre de la posición inicial y final? Una propiedad del sistema. Y entonces ahora me acerco más todavía con la pregunta. ¿A qué estará haciendo igual el trabajo? Trabajo igual a que sea el cambio de una propiedad del sistema, entre un punto inicial y final, ¿sí?, que sea siempre constante, que sea dependiente solamente de I y de F, y que le importe poco y nada por donde fuera. Si el trabajo es una energía, está claro que del otro lado de la igualdad, yo no puedo tener peras y manzanas. Si el trabajo es una energía, y estamos pensando a qué será igual, al cambio de qué del sistema, que eso sí lo puedo asegurar, va a depender solamente de I y de F. ¿Sí? Si estas son energías, está claro que lo que tenga del otro lado de la igualdad va a tener que ser una energía. ¿Bien? Entonces, el trabajo entre el punto I y F está siendo igual al cambio de una energía del sistema, que es una propiedad del sistema. Y ese cambio solamente depende de la posición inicial y final. ¿Bien? Esto que estamos diciendo, ¿sí?, lo voy a aclarar ahora en la siguiente pantalla, es esto que está acá arriba. ¿Qué es lo que nosotros mantuvimos a rajatabla en toda nuestra experiencia? Es que nunca hubiese calor involucrado. Cada vez que fuimos de I a F, fue una sucesión de pasos donde combinaba trabajo mecánico, positivos, negativos y trabajo eléctrico. Nunca calor. Entonces yo puedo decir tranquilamente, sin equivocarme, que todos los trabajos adiabáticos de I a F dieron siempre iguales. ¿Sí? Y como los trabajos son energías, entonces lo que tengo del lado derecho de igualdad es el cambio de una energía del sistema. Pero esta energía no tiene que ver contra un eje externo, ¿sí?, como la energía potencial gravitatoria. No es el mouse que yo subo y bajo, y esa energía potencial gravitatoria tiene que ver contra un eje de referencia externo. O la energía cinética de movimiento en traslación, que era 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, que tiene que ver con un eje inercial, ¿sí?, de un observador que ve cómo los cuerpos se mueven. Esas dos energías de la física 1, la potencial gravitatoria, la cinética de traslación e incluso la rotación, tienen que ver con son lo que podríamos llamar energías externas, porque es la energía que tiene un sistema en virtud de su posición o velocidad respecto a un observador externo. Acá no estamos pensando que el pistón se subió, se bajó arriba de la mesa o arriba de una estructura, ¿sí?, de una repisa, ni que lo estoy moviendo rápidamente. Lo que estamos hablando es que le estamos haciendo cosas al sistema de comprimirlo, expandirlo, aumentarle la temperatura, bajándosela. Tiene que ver con el interior del sistema. Entonces, esta energía que estamos descubriendo ahora
este cambio de energía, no tiene que ver con la posición respecto a un eje gravitatorio, ni respecto a si el pistón, si toda esta caja se estaba moviendo. No tiene nada que ver con esas dos energías. Tiene que ver con una energía que tiene que ver con lo que está hacia adentro, de las fronteras hacia adentro. Por eso le voy a llamar, ¿sí?, energía interna. ¿Bien? Esa energía interna parece un concepto un poco abstracto, medio difuso, ¿sí? Engloba toda la energía que tiene almacenada el sistema hacia adentro. Bien, ahora vamos a hablar un poco respecto a eso. Pero lo que está haciendo igual acá el trabajo entre el punto I y F es igual al cambio de esta energía, no igual a la energía U. Es igual al cambio de la energía entre el punto inicial y el punto final. Si yo tuviese un medidómetro de energía interna y hubiese podido medir la energía interna del punto I, y después voy y mido la energía interna del punto F, y hago la resta, ese es el delta U. ¿Bien? La verdad es que no existe tal medidómetro. No existe un dispositivo, como podría haber sido el termómetro para medir temperaturas, que haga lo mismo para medir energías internas. ¿Por qué? Porque al igual que cuando tuvimos que descubrir la escala de temperaturas, eso nos obligó a tomar una decisión muy fuerte, que es establecer un punto de referencia. ¿Y gracias a quién lo pudimos establecer? Al principio gracias al punto de fusión normal y al punto de ebullición normal del agua, y ahora más recientemente gracias al punto triple del agua. Gracias al punto triple del agua, yo sé a partir de dónde contar. Tengo un sistema termodinámico en la naturaleza, que es el punto triple del agua, al cual le atribuyo la temperatura 0.01 grados centígrados o 273.16 Kelvin. Sin esa decisión, ¿sí?, solo podría dar valores de temperatura. Decir que hoy tenemos una temperatura ultra agradable de 25 grados centígrados. ¿Bien? O 298 grados Kelvin. ¿Ok? Cuando nos vamos al campo de la energía, en este caso la energía interna, y yo quiero saber, che, ¿cuál es la energía UF y UI? Para poder hacer eso, yo tendría que haber definido un patrón de energía y contrastarlo contra ese patrón, y entonces ahora decir, che, mi sistema en el punto I tiene tanto joule de energía interna, y en el punto F tanto joule de energía interna, y si hago la resta, entenderé cuál es la variación de energía interna entre I y F. Como eso no existe, y salvo en algunas áreas de la física, se busca algún sistema estandarizado al cual atribuirle la energía interna igual a cero, ¿sí?, como referencia, tampoco tiene mucho sentido, o para nosotros carece de interés, tratar de entender cuál es la energía interna en el punto I y en el punto F para luego hacer la diferencia. Sí, lo que nos importa es el delta, cómo cambia esa energía cada vez que voy de I a F. Y ustedes me preguntarán, bueno, pero ¿cómo la vas a calcular al delta si no sabes cuál es el valor inicial y cuál es el valor final? ¿Estamos? Es que no nos hace falta, porque nosotros vamos a ver cómo cambia la energía interna, porque entró calor, salió calor, entró trabajo, salió trabajo. Y lo que queremos ver es cuánto cambió la energía, no qué valor final tiene o de qué valor inicial partió. Se los voy a poner en los últimos minutos de clase, en términos de un ejemplo que es bastante más amigable. Supongo que la mayoría de ustedes a esta altura de sus vidas deben tener una caja de ahorro. Si no la tienen, bueno, la pueden compartir con sus viejos todavía. Y si tienen trabajo, seguro que la tienen. Entonces imagínense que ustedes tienen su caja de ahorro en el banco, ¿sí? Y que la única puerta que esa caja de ahorro, donde tienen su dinero ahí guardado, es el cajero automático. Sería el equivalente a lo que acá hablamos, la puertita de los trabajos. Entonces la única manera que ustedes pueden modificar el saldo que está ahí adentro es a través del cajero. Ustedes pueden ir al cajero y depositar plata, o pueden ir al cajero, poner el PIN con la tarjeta de débito y sacar plata. ¿Bien? Es la única manera que esa caja de ahorro se comunica con el exterior. Entonces, sin ustedes saber cuánta plata tenían originalmente en la caja, porque no pidieron el saldo, ni se acuerdan cuánta guita tienen, ¿bien? Ustedes van al cajero, ¿sí?, y depositan 1000 pesos. ¿Qué es de lo que están seguros que pasa en su sistema ahora, que es su caja ahora? Que tienen 1000 pesos más que antes. No saben si antes tenían 100.000, y por lo tanto ahora porque depositaron 10.000 más, o 1000, perdón, ahora tienen 101.000 pesos. Tampoco saben si antes estaban en 0 y ahora tienen 1000 pesos. ¿Ok? O si estaban girados sobre girados, tenían menos 500 y ahora tienen 500 a favor. ¿Bien? No tienen ni idea.
Pero sí de lo que están seguros es que el sistema aumentó su energía, aumentó su dinero en un valor mínimo. ¿Bien? Si ustedes ahora sacan plata por el cajero, lo mismo. Depositaron 1000, pero a continuación sacan 500, ustedes saben que la variación de dinero dentro de su caja es más 500. Tienen 500 pesos más de lo que tenían antes. No saben cuánto tenían antes. ¿Sí? Tenían 100.000 y ahora tienen 100.500, ok. Tenían 500 y ahora tienen 1000, ok. No nos importa. Lo que nos importa es la variación. ¿Estamos? Bien. Lo que verdaderamente acabamos de descubrir, ¿sí?, es que si le prestamos atención al lado derecho de la igualdad, ¿bien? Y yo digo, che, tengo 500 pesos más, 500 pesos menos, ahora entiendo, ¿sí?, por qué todos los caminos me dan lo mismo. Porque no hay otra alternativa. Lo que siempre fue igual de I a F, ¿sí?, fue la variación de energía interna. Bien, todos los caminos que yo elegí daban igual, porque de I a F siempre había 500 mangos más. ¿Sí? No me importa si saqué 1000 y después, ¿sí?, reintegré 1500 y tengo 1500, tengo 500 pesos a favor. O si directamente agregué 500. O si puse 100.000 y después saqué 99.500. ¿Bien? Haga lo que haga, siempre me quedan 500 pesos a favor. ¿Estamos? Entonces, no es que el trabajo se convirtió en algo que es independiente de la trayectoria, sino que está siendo igual al cambio del saldo de energía de su sistema, al cambio del saldo en su cuenta bancaria. No saben cuánta guita tienen, pero sí saben cuánto tiene que haber cambiado. Entonces, entre el punto I y F, lo que es constante es lo que tiene acá a la derecha la igualdad. La variación de energía del sistema es siempre 500 joules. ¿Bien? Si ustedes primero hacen 1000 joules, sacan 500, suben 800, hacen esto, y al final le quedan 500 joules, es lo mismo que ir en línea directa y que les quede 500 joules. Lo que va a gobernar acá, ¿sí?, en el famoso cuento de quién es el huevo o la gallina, quién estuvo primero, nunca lo entendí, pero supongo que fue el huevo, o algo por el estilo. ¿Sí? Acá, quien está primero, quien es antecesor, quien gobierna esta igualdad, es el delta U. Lo que es siempre igual entre el punto I y el punto F es el cambio de energía interna. ¿Sí? Si yo en este gráfico les pregunto, chicos, ¿cuál es el cambio de temperatura entre el punto I y el punto F? Delta T. Es TF menos TI. Si el plano TI estaba a 20 grados centígrados y el plano TF estaba a 40, ¿cuál es el cambio de temperatura cada vez que fui de I a F? 20 grados. Y a nadie se le ocurre preguntarme, ¿pero por qué camino, Lucas? No hace falta. Porque estoy analizando el cambio de una propiedad del sistema y como tal, su diferencial es exacto, cada vez que lo integro, depende de los puntos inicial y final, no de la trayectoria, tengo un delta, valor final o valor inicial. ¿Cuál es el cambio de volumen para haber ido de I a F? Delta B, delta B', delta B, no importa. Pero tampoco a nadie se le ocurre decir, che, ¿por dónde fuiste? Porque es siempre el mismo. Me tengo que quedar con la foto final y la foto inicial. El cambio de presión es delta P, de ambas partes. Y el cambio de energía interna, delta U. Porque es la energía del sistema, es una propiedad del sistema. Tengo el valor final, el valor inicial. Siempre que vaya de I a F, el cambio de energía interna va a ser 500 mangos, 500 joules. Por los caminos que yo vaya, trabajo mecánico, trabajo eléctrico, saco, pongo, elijo acá, hago cuasistático, no hago cuasistático. Como voy del mismo punto al mismo punto, el cambio de energía del sistema es 500 joules. Todo lo que gaste van a ser 500 joules. ¿Bien? ¿Qué pasa si ahora, y con esto me voy a ir despidiendo, agarro una trayectoria nueva, complicada, no importa, en la cual yo saqué todo el cascarón adiabático que impedía los flujos de calor? Lo saco. Dejo que el sistema se acople térmicamente con el entorno como se le antoja. Si tiene que darle calor o tiene que recibir calor, que lo haga. Chao, ya está. Problemas menos. ¿Bien? De pronto ahora voy a ir de nuevo por este camino de I a F nuevo, y cuando calcule los trabajos, no me va a dar igual que los trabajos anteriores. ¿Sí? Imagínense que antes me daba siempre 500 joules,
Y yo dije, ok, entiendo, lo que está haciendo siempre igual es delta U. El cambio de energía interna es 500 joules entre punto I y F. Y este es el trabajo. Pero este era el trabajo adiabático, que era todo el ejercicio anterior que hicimos. Ahora, ¿qué pasa si agarro este nuevo proceso? O voy desde acá hasta acá, derecho, para no joder tanto, pero permití flujos de cambio. Lo primero que me voy a dar cuenta es que el trabajo mecánico y eléctrico ya no va a ser más 500. Puede ser más, 600, puede ser menos, 300, ¿sí? Entonces me pregunto, bueno, imagínense que el trabajo fue más. Cuando mido todos los trabajos me da 600 joules. ¿Bien? Pero el delta U debería seguir siendo el mismo, pues estoy yendo de I a F. El cambio de energía interna no puede cambiar cuando vaya de I a F, como no puede cambiar la temperatura. El delta T entre I y F es 20 grados, en el ejemplo que pusimos antes. ¿Bien? Y el delta U tendrá que seguir siendo 500 joules, porque depende del punto I y del punto F. Sí, está bien, pero ¿y estos 600 joules qué onda? ¿Por qué ahora tengo más energía mecánica que el cambio de energía interna? Bueno, la pregunta es, ¿qué hice ahora que antes no estaba permitiendo? Ah, bueno, habilité la puerta de los calores. Ahora permití flujo de calor. Listo, hubiese avisado antes. Vamos a la puerta de los calores a poner un medidómetro de cuánta energía térmica está entrando y saliendo, y cuando lo hacemos, nos damos cuenta que en este nuevo proceso se fueron 100 joules de calor. ¿Bien? Negativos. Ahora entiendo. Los 100 joules de calor salieron por una puerta, entraron 600 joules. Netamente, el sistema cambió su energía interna en 500. Bien. Me faltaba cuantificar esa puerta que ahora habilité, como intercambio de energía posible entre el entorno y el sistema. Tal vez me daba menos el trabajo, tal vez me daba 300. Y yo digo, bueno, pero ¿cómo puede ser que yo agregué 300 joules de trabajo y sin embargo la energía interna sigue cambiando por 500? ¿De dónde salieron los otros 200? ¿Qué es lo que permitiste ahora que antes no permitía? Flujo de calor. Andá a la puerta de los flujos de calor y fíjate cuánto entró o salió. Cuando van y lo miden, se dan cuenta que entraron 200 joules de calor. ¿Bien? En definitiva, mientras más puertas habiliten en intercambios de energía, ¿sí? Se tienen que avivar y sumarlas a la ecuación. ¿Estamos? Eso, en definitiva, es esto que está acá. Ahora el delta U no va a ser más igual al trabajo, porque dejó de ser todo adiabático, sino que además va a poder entrar o salir a través de la puertita de los calores. ¿Sí? Esto que tengo acá, en la clase que viene lo retomamos, se llama primer principio de la termodinámica para un sistema cerrado, donde la masa no cambia, la cantidad de materia total no cambia. ¿Bien? En una manera ya integrada, no a nivel diferencial. Después lo vamos a ver a nivel diferencial. Pero hay algo muy importante de esto que acabamos de descubrir. Primero, me dice algo extremadamente importante del comportamiento del universo. La energía no se crea ni se destruye, sino que se conserva. Algo que en algún profesor de la primaria o la secundaria pueden haber escuchado en algún momento. ¿Bien? Y ojalá en los primeros años de la facultad. ¿Estamos? Lo único que yo tengo con la energía, cuando la cuantifico y no se me escapa la tortuga, y conozco todos los actores dando vuelta, ¿bien? Cada vez que tengo un proceso, es que si sumo todo, la sumatoria completa me da una variación igual a 0. Si yo paso todo a un solo grado de igualdad, la variación de energía del sistema, más los calores, más los trabajos, con sus respectivos signos, tiene que dar 0. La energía del universo total no cambia. Lo único que estoy teniendo yo constantemente es una mutación, una transformación de un tipo de energía en otra. En energía interna del sistema, en trabajo mecánico, en trabajo eléctrico, en calores, constantemente. Entonces, el primer principio de la termodinámica nos establece un teorema de conservación de la energía. ¿Bien? Además nos permite descubrir una nueva función termodinámica que hasta ahora no la teníamos individualizada. ¿Bien? Alguien podría haber sospechado que existía, pero que la acabamos de formalizar, que se llama energía interna. El concepto de energía interna engloba la energía almacenada que tiene un sistema aguas adentro, desde las fronteras mirándolo hacia adentro. Un gas que está encerrado en un recipiente, que tiene una temperatura muy elevada y una presión muy elevada,
yo voy a pensar que tiene una energía interna muy alta. ¿Por qué? Porque es capaz que si yo logro que ese gas libere su potencia mecánica porque tiene una presión muy alta, haga trabajo sobre el medio ambiente, le dé trabajo al entorno, porque se va a poder expandir, porque su fuerza interna es tan grande que puede empujar cosas afuera. Me habla de que tiene una energía interna elevada. Si su temperatura es elevada, cuando lo ponga en contacto diatérmano con el entorno, va a ser capaz de transmitirle calor. Mientras más alta su temperatura, más energía térmica va a ser capaz de transmitir. Mayor energía interna tiene almacenada. Si es una celda, una pila química, mientras más grande, mayor sea el potencial de oxorreducción. Tengo 2 tubos de oxígeno puro, hidrógeno puro, que están a punto de mezclarse en un cohete de SpaceX, ¿sí? De un Falcon de Elon Musk, yendo a la Estación Espacial Internacional. Eso es una bomba química. Bien, la energía interna almacenada que yo tengo ahí adentro es increíblemente grande y es capaz de transformarse en trabajo mecánico de impulso para sacar un cohete fuera de la Tierra. ¿Bien? Entonces, el concepto de energía interna, que puede parecer un tanto abstracto, que no sé a quién viene a atribuírselo, o no es tan fácil como la energía potencial gravitatoria o energía cinética, ¿bien? Ese concepto de energía interna tiene que ver con esto, definido en la frontera del sistema, qué es lo que tiene adentro en términos de la potencialidad del sistema de hacer cosas sobre el entorno, de dar energía térmica, de dar impulso, de generar una reacción química, hacer circular trabajo eléctrico. ¿Bien? Ok. Fíjense, y con esto cerramos, me queda un minuto, que si, gracias al primer principio, yo me doy cuenta que no hay calores que entren o salgan de un sistema, y no hay trabajos, ni mecánicos, ni eléctricos, ni ningún otro, que entren o salgan del sistema, 0 más 0, delta U tiene que dar 0. Si delta U da 0, quiere decir que la energía interna no está cambiando. Y eso quiere decir que el sistema está en el mismo punto. ¿Bien? Que no se movió. ¿Ok? Porque no hay calores que entren y salgan y no hay trabajos que entren y salgan. Ahora, la matemática me ayuda a darme cuenta de algo muy fácil. Yo puedo tener un delta U igual a 0. Y sin embargo, del otro lado de la igualdad, tener cosas que entraron y salieron. Calores distintos a 0 y trabajos distintos a 0. Pero que entre ambos se anulen y hagan que delta U valga 0. ¿Cuál es ese caso? Cuando tengo las dos puertas abiertas, si a mí me entran 1000 joules de calor, pero al mismo tiempo los estoy sacando por la puerta de los trabajos, como menos 1000 joules de trabajo, de pronto Q es más 1000, trabajo es menos 1000, la energía interna del sistema no cambia. El sistema actúa como un pasamanos, pero no se queda, ¿sí?, con ninguna cometa. ¿Bien? Lo mismo al revés. Le inyectan trabajo mecánico por más 1000 joules en una compresión. Si el sistema se lo saca por la puerta de los calores, lo cede como energía térmica al entorno, tampoco se queda con nada, ¿bien? Y actúa como un transformador, un pasamanos. ¿Bien? Bueno, chicos, repasen esto, son las 12, soy más puntual.